Buenas tardes, somos Politics, terminado en X, y hoy pues vamos a comentar lo que ha sido hoy un terremoto político, ¿no? Empezamos el miércoles con la moción de censura que iban a hacer Ciudadanos y PSOE en la región de Murcia, luego llegaron las mociones de censura de la Comunidad de Madrid, que se estaban adelantando a una disolución de la Asamblea de Madrid por parte de Isabel Díaz Ayuso. Después vino una moción de censura en Castilla y León por parte del PSOE. Y bueno, esta semana, desde el miércoles, hemos estado en constantes pues noticias, ¿no? Hemos tenido constantes noticias sobre lo que era pues un terremoto político, ¿no? Porque ha cambiado la política nacional como las políticas de las distintas comunidades autónomas. Entonces, comenzamos. Buenas tardes a los tres, Javier, Alberto y Jorge. Buenas. A ver, bueno, sí, como siempre, lo primero vamos a escucharnos un poco, a ver si se nos oye, escucha bien. Solo está una persona. A ver, soy yo, que me he metido. Se escucha bien. Vale, gracias, Oscar. Se escucha bien. Se Bueno, escucha mira, cuatro perfectamente. Yo es que personas. como no me veo, vale, pues empezamos. De vosotros, ¿quién lo tiene? Por saber, porque estoy yo también. Yo no, yo no. Y Vale, solo bueno. estoy yo ahora Vale, mismo. Bueno, Vale. vale, pues por ahora se nos escucha bien. Cualquier cosa nos vais diciendo por el chat y nosotros vamos pues intentar cambiar un poco. Entonces, pues Javier, si te parece, pues nos puedes comentar o hacer un resumen de lo que has visto tú esta semana y después Alberto vale. y Jorge. Pues yo como resumen de la semana diría un poco que es el final del fin de Ciudadanos, ¿no? El principio fue el 10 de noviembre de 2019 y yo creo que ahora se ha precipitado ya pues la desintegración del partido, al menos un poco es lo que parece, porque lo tienen realmente, si ya lo tenían difícil la supervivencia hace unos meses o hace unas semanas, esta semana ya creo que es prácticamente imposible llevar a buen puerto el proyecto de Ciudadanos. Claro. Alberto, se te ve un poco, se te ve casi, vamos, se te ve poquito. A ver si puede. Contralor. Claro, A ver. Es que hoy estoy en la cama porque hoy no me apetece irme a la mesa. Entonces, eso está bien siempre. Formalidad. Eh, a ver. A ver, es que se te ve macho una sombra solo, se te ve una parte de la cara, ¿me entiendes? Bueno, que bueno, le veo bien en el Bueno, Skype, dentro no de lo que sé. cabe se le ve. Venga, Si yo Venga, no, yo por las cara cámaras, yo por cortada, el Skype, venga. ¿Qué se ve piensas? bien. ¿Qué nos puedes decir de este resumen de esta semana en Perfecto. la política española? Que ha sido bastante... vamos, ha cambiado todo. Ha cambiado todo. Pues bien. Sí, 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 totalmente. Es decir, analizándolo en frío, pues decir, se ha dado pie pues a la aceleración de la descomposición que estaba teniendo lugar en el partido, ¿no? Y probablemente En hasta... Ciudadanos te refieres, ¿no? Sí, 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 que no me había referido. Que hasta hace una semana pues era un proyecto débil, frágil, que basaba realmente su supervivencia a largo plazo en el poder territorial que tenía todavía, ¿no? Era su fortaleza de cara a sobrevivir en el futuro y en apenas, no semanas, sino en apenas unas horas realmente ha tirado por tierra pues todo el trabajo realizado, dando por perdido dos de los gobiernos autonómicos en los que participaba, con una estrategia pues errática y bueno, y veremos qué sucede mañana en la Ejecutiva y tal, pero es básicamente en eso, el titular es la aceleración de la descomposición del proyecto. Sí, porque la ejecutiva de mañana ya se habla de que va a haber bastantes cambios. Y bueno, Jorge. Pues yo me sumo a lo que han dicho mis compañeros porque, bueno, al final lo que hemos estado viendo en esta semana es una aceleración de un proceso que ya se veía viendo desde las elecciones generales del 10 de noviembre, en la que Ciudadanos tuvo un batacazo y tras sucesivas elecciones autonómicas, pues se ha ido reduciendo y ha intentado, con los escaños que tenía, tener cierta visibilidad. Pues ha llevado a cabo estrategias políticas que le han salido mal y pues se está acelerando su descomposición y esto va a llevar a una reconfiguración del espacio de la derecha para futuras elecciones y que veremos en las elecciones de Madrid, analizaremos también en este programa.
Totalmente, porque Va a estar muy interesante. como sabemos, ya esta tarde, hace una hora escasamente, pues el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha resuelto y ha dicho que no, se disuelve la Asamblea de Madrid y por tanto se va a elecciones el 4 de mayo de 2021. Y bueno, si os parece, vamos a empezar con la noticia primera de todo, ¿no? Que generó este terremoto político, ¿no? Que fue, pues, la noticia de que Ciudadanos en la región de Murcia, junto o apoyado con el PSOE, iban a hacer una moción de censura al que es el actual presidente de la región de Murcia, del Partido Popular, López Miras. Y esto, pues, lo que iba a hacer es que Ciudadanos iba a conseguir ser presidente de esta comunidad autónoma, convirtiéndose, pues eso, en su primera comunidad autónoma como presidente, ¿no? Valga la redundancia, así un poco todo esto, presidente, comunidad, ¿no? Bueno, pues os quería decir, pues, ¿qué os parecía esta estrategia, ¿no? Un poco, os la veíais bien en un principio, ¿no? Porque ahora veremos que esto ya se ha torcido todo, pero en un principio, ¿cómo la veíais? Esta estrategia que había llevado Ciudadanos, que pues hemos visto que la ha salido mal al final. Pero bueno. Yo creo que Albert Rivera dejó una estrategia de no pactar con el PSOE y cuando Arrimadas tomó el partido, las riendas del partido, como que quiso llevar al partido hacia una posición de bisagra, digamos, que sirva un poco en los dos lados. Entonces, yo creo que en Murcia quería representar ese rol de bisagra, esa función, además, pues arguyendo casos de corrupción que podían haber sido quizás ciertos motivos políticos, pero bueno, que quizás también se podrían haber solucionado de otros modos. Pero bueno, Ciudadanos lo planteó así en un principio, sin esperar las consecuencias que ha tenido en el resto de España. Y realmente, pues vemos que luego no ha salido siquiera bien este primer planteamiento porque no tenía ni siquiera asegurado el apoyo de todos los diputados de la Asamblea, que lo veremos más a continuación, porque de momento estamos repasando la cronología y esta es la primera noticia que tenemos. Ciudadanos presenta una moción de censura para Exacto, gobernar exacto. con el PSOE en Murcia. Exacto, Luego ya exacto. veremos lo que pasa, pero no va a salir bien. No, bueno, como sabemos todo, no acaba bien, no hay un No final feliz. acaba bien, ¿no? Y bueno, entonces, esta moción de censura que hubo en Murcia propició, a su vez, que Díaz Ayuso, que ya estaba teniendo bastantes roces con Aguado y por tanto con Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, pues decidiese disolver la Asamblea, ¿no? La Asamblea de la Comunidad de Madrid para irse a unas nuevas elecciones y por tanto convertirse en la primera fuerza bueno, la principal fuerza y poder gobernar en solitario, ¿no? Es decir, vamos a pasar a este gráfico. Bueno, si se nos escucha mal, nos decís, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar a comenzar viendo este gráfico, ¿no? En el que vemos la distribución de los escaños tanto en la región de Murcia, en la Comunidad de Madrid y en Castilla y León. Y bueno, aquí lo que vemos es las mociones de censura por dónde vinieron, ¿no? Empezamos con las del PSOE, bueno, Ciudadanos y PSOE, luego la de la Comunidad de Madrid, es decir, se decidió disolver la Asamblea y hubo unas mociones de censura tanto de Más Madrid por un lado como del PSOE por otro para conseguir que no se disolviese la Asamblea de Madrid y por tanto hubiese una moción de censura y pudiesen echar a Díaz Ayuso, a Isabel Díaz Ayuso, y luego vino otra en Castilla y León por parte del PSOE y que bueno, pues otro movimiento político más. Sí. ¿Quién quiere empezar? Sí, a ver, un poco con todo esto lo que vimos el miércoles, ¿no? Pues fue una jornada de aceleración de los acontecimientos políticos y un poco lo que veo yo de aquí que se inició, ¿no? Como unos momentos de máxima estrategia por parte de todos los partidos, porque luego se ha conocido a posteriori que el Partido Popular no se entera el miércoles a las 9:30 de la mañana Sí, el martes a la noche. cuando van en Murcia los representantes de Ciudadanos y el PSOE a presentar la moción de censura, sino el martes por la noche, en torno a las 11 de la noche, que es ahí cuando se disparan todas las... Y parece que en un primer momento dicen, bueno, sacrificamos Murcia, pero tratamos de mantener Madrid a toda costa. Y de esto me lleva a mí a pensar que es en esa noche cuando cogen la ejecutiva del Partido Popular, Pablo Casado y Teodoro García Gea, en conjunto con los líderes del Partido Popular de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y dicen, bueno, pues convocamos elecciones aprovechando esta coyuntura, pero en todo momento yo creo que aunque no lo decían y daban por perdido Murcia, yo creo que ellos mismos sabían que tenían un resquicio ahí, que luego es lo que ha pasado, de
no dar por perdido el gobierno de la región de Murcia. Exacto, porque luego ya veremos cómo las cosas van cambiando. Pero en un principio esto al final iba a generar, pero vamos, un cambio total, ¿no? Es decir, el PP se iba a quedar en un primer momento sin dos comunidades autónomas. Y luego en Castilla y León sí iba a haber, ¿no? Porque a lo mejor pues podía tener el apoyo de Ciudadanos. Pero esto hizo cambiar el tablero político total. Sí, es que otra cosa que si luego hablamos de lo de la región de Murcia, la moción de censura con los de 6 diputados que tiene Ciudadanos en la región de Murcia, 3 se van a apoyar al final al Partido Popular y se van a quedar con el gobierno de la región de Murcia. En Castilla y León, con esta moción de censura presentada, solo necesitan también 3 diputados de Ciudadanos. ¿No eran 4? No, porque han conseguido el de Unión del Pueblo Leonés. El de Unión de Pueblo Leonés, sí. Tiene un procurador. Solo necesitan 3 procuradores de las Cortes de Castilla y León y el grupo parlamentario de Ciudadanos en Castilla y León no es de 6, es de 12. O sea que en vez de un 50% del grupo parlamentario, con tener un 25% asegurado, pues podría salir aquí en este efecto boomerang, quedarse ahora al PP sin Castilla y León. Más y cuando mañana veremos cómo se desarrollan los acontecimientos en Ciudadanos y ya hay muchos militantes, muchos cargos en las asambleas autonómicas que saben que su futuro está ligado a otra fuerza política, entonces pueden pasarse al PSOE, como han pasado los de Ciudadanos al Partido Popular. Sí, bueno, ahora luego lo vamos a ver, porque pues eso, comentamos que la Asamblea de Madrid, bueno, la región de Murcia cambió todo y la Asamblea de Madrid pues también lo cambió, porque en un principio pues se estaba viendo más que iba a haber, ¿no? El miércoles y entendíamos, ¿no? Que lo más seguro es que hubiese una moción de censura, pero ya al final, pues eso, tras revisar todo lo que tenía que ver pues con las leyes y demás, se ha demostrado hoy, ¿no? Hoy mismo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que va a haber elecciones, no una moción de censura, porque va antes o tiene más poder que Adolfo Suárez presente, que la presidenta, ¿no? Que el presidente tiene esa facultad de poder disolver la Asamblea de Madrid antes, ¿no? de una moción de censura. Es decir, ¿qué va antes? ¿Una moción de censura o la disolución? No, pues la disolución. Lo explica mejor Jaén. A ver, no, esto aquí lo que hay como dos, bueno, es que en derecho siempre suele haber dos visiones diferentes y a veces incluso los jueces toman una decisión que es una tercera vía, a veces una decisión salomónica, ¿no? Que no contente a una parte ni a la otra. Pero bueno, al fin y al cabo lo que ha primado aquí ha sido como una percepción más finalista de la ley, o sea, una visión más finalista de la ley que formalista, porque formalmente escrito, vale, puede estar que no entra en vigor el símbolo que se siguiente que se publica en el... Espera, se te está cortando, se te está cortando, joder. ¿Se me está cortando? Un poquillo. Sí, cuando estaba llegando al culmen de la frase, ahí se ha parado. ¿Pero no me oís o no? Ahora sí. Ah, vale. Pues la cosa es que una visión finalista de la ley, que ahora bueno, que lo que interpreta esta visión finalista de la ley es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley y del diseño institucional en los sistemas parlamentarios es la potestad o la prerrogativa que tiene el presidente de disolver las Cortes cuando crea oportuno, porque está entre sus facultades. Y esa es la visión finalista de la ley. La visión formalista sería interpretar que esa convocatoria electoral no entra en vigor hasta el día siguiente, que es cuando se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Pero ¿qué pasaría con esto? Que de facto, si lo interpretáramos así, quitaríamos para siempre la prerrogativa al presidente de la comunidad autónoma, porque cualquier fuerza política con los escaños mínimos para poder presentar una moción de censura, en cuanto ve que firma la disolución de las Cortes, presentamos una moción de censura para paralizar esa disolución de las Cortes, claro, arguyendo que aún no está
¿Esa prerrogativa de convocatoria electoral anticipada es constitucional o en qué otra ley aparece? A ver, en el gobierno de España esa figura está constitucionalizada en el título del gobierno. El título 4. Sí, no es el artículo, pero es el artículo el artículo 99 es el de la investidura, pero uno de esos artículos es el que dice que creo que es el 105 o el 101, Bueno. Creo que es uno de esos. No sé, pero, los espectadores lo entenderán bien. Que el presidente tiene la facultad en exclusiva de convocar elecciones cuando... Sí. Bueno, y hay como unas limitaciones que la Comunidad de Madrid son parecidas, que no se puede hacer si se han disuelto las cámaras por esa vía en el año anterior, o queda un año o menos de un año para que se disuelvan, o como una serie de requisitos creo que hay. Pero en la Comunidad de Madrid hay una ley de 1990 aprobada en los tiempos de Leguina que institucionaliza esa figura de la prerrogativa del presidente, que es la que utiliza Isabel Díaz Ayuso. Claro, y bueno, pues al final el Tribunal Superior de Justicia ha decidido que elecciones el 4 de mayo. Aquí nos pregunta... Sí, es que claro, como no veo el chat... Sí, Mike ha hecho una pregunta muy interesante. Es de este tema, es de algo de aquí, sobre lo de la disolución, Javier. Bueno, ha preguntado lo de Ciudadanos, ¿no? Estoy viendo. No, sí, que creía que ibas a comentar algo más. No, de lo de la disolución. Lo de Ciudadanos creo que ya lo hablaremos después. Pero sobre la disolución yo veo aquí toda esta moción de censura que es un poco el filibusterismo político que se suele hablar. Porque al final la moción de censura la han presentado no para censurar al gobierno, que según Más Madrid y PSOE tienen una serie de motivos que los pueden arguir perfectamente, pero la han presentado no para censurar al gobierno, sino ellos mismos lo dicen en sus declaraciones, sino la han presentado para frenar la disolución de las Cortes. Y eso es intentar impedir o resquebrajar el buen funcionamiento de las instituciones, al menos desde mi punto de vista. ¿Y vosotros creéis entonces que la decisión del tribunal está más motivada en este punto, es decir, en una intención errónea o no suficientemente justificada de la presentación de la moción de censura, o simplemente ha sido porque la disolución de las Cortes simplemente se firmó en acuerdo del Consejo de Gobierno y ya está? Es lo del acuerdo. El Tribunal Superior de Justicia dice que es porque en la ley que pone entra, o sea, que se entiende disueltas las Cortes cuando se acuerda en el Consejo de Gobierno. O sea, en cuanto acaba el Consejo de Gobierno y se ha acordado y lo ha firmado, ya se han disuelto las Cortes. Otra cosa es que su plena efectividad y entrada en vigor ya sea al día siguiente cuando se publica en el boletín. Ya. Claro, pero que se discutía. La decisión se entiende tomada cuando se acuerda. Claro, desde Más Madrid y PSOE, y sobre todo en Más Madrid, se comentaba que esta disolución de la Asamblea de Madrid no se daba hasta que no apareciese en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid. Pero bueno, al final, pues es que yo tampoco voy a comentar esto porque no tengo los argumentos de derecho constitucionales para comentar. Sí. Que otra cosa es que por acordar igual entendemos que lo tendría que haber acordado en el seno del Consejo de Gobierno, que estaba también Ciudadanos y no lo acordó, pero con la palabra acordar en la ley se refiere a que el propio presidente acuerda en el decreto... La estampa de la firma. Eso, que establece en el decreto que firma el decreto, porque no es acordar en el Consejo de Gobierno, porque va ahí Díaz Ayuso y dice que va a haber convocatoria de elecciones y si a los entonces consejeros de Ciudadanos les parecía bien o mal, daba igual. Porque es un requerimiento que es previa deliberación. La deliberación en este caso es la presidenta tiene la potestad de decidirlo, va al Consejo de Gobierno, decide que va a convocar elecciones y la deliberación es os lo comunico, lo tiene que comunicar, pero no tiene que esperar que los demás secunden esa decisión suya. Igualmente, yo estoy de acuerdo con la resolución que ha llevado a cabo el tribunal, porque al final sigue el espíritu de la ley y de las prerrogativas que tiene el presidente de convocar elecciones. Lo que pasa es que yo desde este punto, ya si soy un legislador, me planteo redondear un poco la ley y plantear que no se puedan llevar a cabo mociones de censura si el presidente ha hecho una declaración, aunque solo sea institucional y no se haya publicado en el BOE, de que no se pueden presentar mociones de censura para no socavar
las prerrogativas prerrogativa de los presidentes y además no retrasar así los periodos electorales que sabemos que son o sea, son 54 días después de la declaración de elección, de la disolución de las cámaras. Entonces, esto es un proceso al que es complicado que se le acorten los días, digamos. O sea, es importante que se lleve a cabo de forma, pues, no sé cómo decirlo, pues, de forma eficaz. Sí, estoy de acuerdo. Una cosa, estoy de acuerdo con lo que dice Jorge, que desde una perspectiva politológica tenemos que ver que cómo poder mejorar el diseño institucional, y está claro que cuando el legislador pensó en establecer jurídicamente esta ley, no pensó en este filibusterismo que estamos un poco acostumbrados en los últimos años, y al final da lugar a un posible fraude de ley, que el fraude de ley, al fin y al cabo, es que haces con las manos, no entiendo. No, que se lo Charlitos. Joder. Joder, pero es que yo no veo esto. Bueno, Charlitos, ahora ya que vamos a hablar. Que la cosa es que esto da lugar a un fraude de ley, que es desvirtuar lo que el espíritu de la ley. Entonces sí que creo que hay que legislar para que no dé lugar a dudas este y otros muchos mecanismos que en los últimos años se está viendo que no están ambiguos, son ambiguos y no están lo claro que deberían estar, o al menos en una política que yo creo que se deberían generar unos acuerdos tácitos. Es que en estas legislaciones hay mucha parte de que era que se sobreentendía y que todo el mundo los daba por hecho y que lo cumplía así, pero en los últimos años sí que estamos viendo que se hacen algunas estrategias políticas, pues lo que se llama filibusterismo, aprovechar estos resquicios en el Parlamento para el propio beneficio y que estas mismas estrategias se han incrementado en número y forma por el surgimiento, claro, de nuevas formaciones que llevan, claro, a mayor volatilidad y que claro, realmente toda esta legislación yo creo que está llevada a cabo pues de hace mucho más tiempo, ¿no? Del bipartidismo, y que, claro, como que se sobreentendía de que no iba pues a aprovecharse todos estos resquicios legales, porque simplemente pues cada partido pues iba a llegar por sí mismo a mayoris y tal, pero bueno, claro que a ver, la legislación cada tiempo pues hay que actualizar. Bueno, Marcas nos estaba comentando antes, pero espérate, ahora digo. Marcas estaba comentándonos antes lo de la estrategia de Ciudadanos que seguir. Bueno, eso lo comentamos después, cuando nos vayamos a centrar únicamente en Ciudadanos, que lo vamos a hacer, pues eso, luego. Y después, ¿qué iba a comentar? Ay, elecciones en Cataluña pone, bueno, ahora lo cambio. En la plantilla pone elecciones en Cataluña. No son elecciones en Cataluña. Hoy no es. No, sí, que es que no. Déjalo, ahora lo cambio. Bueno, en la plantilla sí, del directo, es que... pero si te he pasado la plantilla. Pero es que cogí la de antes. Bueno, esto. Ahora vamos a pasar, antes de comentar el socialismo o libertad de Isabel Díaz Ayuso y los demás temas electorales que van a ser en Madrid. Bueno, pues vamos a comentar antes lo de la moción de censura en la región de Murcia. ¿Qué? Sí, lo de Murcia. Creía que ya ibas a lo de Madrid, no. Claro, no. Vamos a ir primero a lo de la región de Murcia, que el viernes, bueno, sí, el miércoles, estamos en el miércoles, que nos decían que iba a haber una moción de censura, ¿no? Entre PSOE y Ciudadanos, apoyada por Podemos, ¿no? Con los 2 diputados de Podemos. Ahora, el viernes, nos enteramos de la noticia de que 3 diputados de Ciudadanos se iban a quedar con... o se iban a mantener su puesto y en el gobierno de López Miras, o bueno, iban a tener un cargo nuevo, ¿no? Entonces, iban a acceder porque son personas, recordemos, que no formaban parte del gobierno. Claro, menos Isabel Franco, los demás no formaban parte del gobierno, claro. Sí, a ver, hay de los tres, hay 6 diputados en Ciudadanos no sé si está ya puesto el gráfico. Sí, está puesto. De los, como vemos en el gráfico, hay 6 diputados en la Asamblea de la región de Murcia de Ciudadanos. Isabel Franco era la vicepresidenta, pero la que iba a ser la moción de censura, la que era candidata a la presidencia por Ciudadanos, era otra consejera. Ana Martínez Vidal. Era Ana Martínez Vidal. Entonces, con Isabel Franco, otros 2 diputados rasos de Ciudadanos han pasado con este pacto a ser consejeros, más la Isabel Franco, que ya era vicepresidenta del gobierno, y van a votar en contra de la moción apoyando el gobierno del PP. Lo que se llama transfugas, vamos.
Es decir, A ver, que esto, sí, son tránsfugas, pero ellos dicen que siguen siendo de Ciudadanos, aunque creo que les han expulsado ya del partido, les habrán abierto un Sí, expediente disciplinario, pero es que es la mitad del grupo parlamentario, no sí, eran son 6. 2 diputados, así es la mitad del grupo parlamentario, y es que también se habla que es transfugismo es una escisión. Es que se ha roto por la mitad del grupo parlamentario. Y arguyen o dan el argumento de que ellos se mantienen fieles a lo firmado en el pacto de 2019. Y claro, también se habla de la estrategia de los que presentan la moción con el Partido Socialista, porque lo que se suele hacer, yo no he visto nunca que te autopresentes una moción de censura a tu propio gobierno, porque en todo caso, primero sales del gobierno, dejas la consejería y presentas una moción de censura, pero no presentas una moción de censura al gobierno en el que aún sigues formando parte. Bueno, a ver, Es que yo creo que eso no ha ocurrido nunca, ¿no? Tiene esto varios enfoques. Antes de que acabe, lo único que sí que se les puede echar en cara es que 48 horas antes firmaran la moción de censura, que dicen que que estaban obligados, y luego pues ya justifiquen eso. Pero bueno. Claro, es que en un principio no eran 3 los que habían firmado la moción, eran los 6. Entonces, al final, esto se entiende un poquito que ha habido, es que encima hasta el jueves hubo una llamada entre Inés Arrimadas y Isabel Franco de que la moción de censura iba a, bueno, eso, iba a darse, ¿no? En cambio, Sí. En cambio, es que el jueves por la noche, 3 diputados de Ciudadanos de Murcia decidieron cambiar esa estrategia y el viernes salió la noticia a la mañana de que estos 3 diputados iban a romper con la línea general del partido y se iban pues eso, iban a apoyar al PP, ¿no? Eso es. Y por claro, tanto, sí. a ver, yo lo que creo que esta moción de censura tenía a ver, la justificación era clara, la justificación era nosotros nos vamos de estos, nos vamos del gobierno de López Miras y nos pasamos o apoyamos la moción de censura con el PSOE debido a los casos de corrupción, tanto en el Ayuntamiento de Murcia como lo del Vacuna Gate. Vamos. ¿Alberto? Sí. No, que justo quería decir que justo que en apenas horas pues ya no solamente deja de apoyar la moción, sino que escenifica su advenimiento, es decir, con López Miras en una rueda de prensa a las 2:30, pues pasando a formar parte de ese mismo gobierno, ¿no? Es decir, que realmente es un poco... Y a mí lo que realmente me avergüenza es decir, no que estés en contra de la línea de tu partido, que yo creo que por eso sí son tránsfugas y no es una escisión. Si una escisión, entiendo yo que se le podría... antes. Claro, exactamente. Sí, eso podría denominarlo en el sentido en el que tú en el momento en el que la moción de censura la planteas en el seno del partido y cuando te dicen firmar estás en contra, yo lo que hubiese hecho, obviamente en una política idealista, es esos 3 concejales presentan una rueda de prensa y dicen nosotros hemos sido elegidos para un pacto de gobierno con 4 años con el PP y votamos que no y pasamos a formar parte del grupo mixto. Aunque luego hubiesen pasado a formar parte del PP dentro de 2 o 4 años y me hubiese parecido bien. Pero no esto, que era apenas de manera oscura y filibustera. Hombre, pues pasan a formar claro, parte y al final luego que se generen estos, ¿cómo decir? Por eso yo lo defino transfuga claramente, es que aquí no hay de corrupción. Claro, o sea, yo me sumo a Alberto, o sea, yo lo considero puro transfugismo y yo creo que, y adelantándome un poco a la pregunta que ha hecho Macas, no la voy a resolver entera, pero si hubiese sido la dirección de Ciudadanos, me hubiese asegurado que menos de la mitad de mi grupo parlamentario al menos hubiese apoyado, o sea, no se hubiese ido de... La estructura. Sí, bueno, Sí. al final Ciudadanos yo creo que conviven 2 almas que comentaremos más adelante y no han sabido controlar a una de esas almas dentro del partido que ha decidido... almas, yo creo, Bueno, a ver, tiene muchas caras, hay un alma por cada persona que vive por su supervivencia en un momento de desesperación como el actual. Una cosa, yo por añadir un poco, ya pensando un poco maquiavélicamente en la estrategia del partido, Ciudadanos, estoy seguro que no se hubiera atrevido de ninguna manera a presentar la moción de censura si no creía que sus 6 diputados iban a apoyarla. Porque ellos, había 3 de los diputados sí que estaban en el ajo de ir negociando la moción tal y cual, y estos 3 que al final se han salido se lo comunican el martes por la noche. Claro, entonces, o sea, Ciudadanos daba por hecho que iba a salir. Y luego se ha sabido que uno de esos era el que informaba al Partido Popular de lo que se estaba cociendo. Sí. Entonces,
aquí, por ser un poco maquiavélico, yo creo que lo que ha pasado era que el Partido Popular acordó con estos tres. Bueno, vosotros firmar la moción, la presentáis, ponéis vuestras firmas en la moción, pero luego la moción no sale y os damos las consejerías y aprovechamos el caos la mañana del miércoles, se convocan elecciones en Madrid aprovechando lo de Murcia y así le damos la oportunidad a Díaz Ayuso y reforzamos la estrategia del partido de que demostrando que el sorpaso de Vox solo se ha dado en Cataluña pues circunstancialmente, etcétera, etcétera. Y luego ya que las cosas, que el río vuelva a su cauce ya, que la moción de censura no salga. Yo por ser un poco maquiavélico, porque yo creo que si no, no hubiera, que han firmado por eso, porque estaban ya en contacto con el PP cuando lo firman. No sé. Enlazando con tu hipótesis, ¿no? Que das, por eso cuando se le preguntan a López Miras por qué, pues, si cuándo lo sabía, por qué no había convocado elecciones, él, por ejemplo, dijo que, bueno, él dijo, ¿no? Que no habían convocado elecciones, que ellos lo sabían ya desde el martes, y bueno, en un principio se pensaba que era porque el tema de Vox, es decir, que estaba subiendo, es decir, fue la primera fuerza en el Congreso, en el Congreso, en el 10N, en el 10 de noviembre, fue la primera fuerza en Murcia. Sí, antes un comentario a esto de que dicen que se convoque, los de Vox dicen ahora que se convoquen elecciones en Murcia porque Vox va a ganar y el PP no quiere eso. A ver, luego hablaremos que Ciudadanos también ganó las generales de abril en Madrid al Partido Popular por 2 puntos. El 28 va. Rivera contra Casado el 28 de abril, sí, y al mes siguiente, el 26 de mayo, Ayuso quedó 3 puntos por encima de Aguado. No, hombre, y allí en Murcia puede ocurrir lo mismo porque, vamos, yo no te sé decir quién es el cabeza de lista en Murcia, bueno, y realmente hay que ver precisamente la situación de que el grupo está partido en dos, ¿no? Que es uno que no es díscolo, ¿no? Y tres que sí lo son. Entonces, sí, no creo que, vamos, ni de lejos obtenga ni mucho menos la misma fuerza. Y que López Miras, por ejemplo, ya comentáis, si López Miras no se puede presentar. Bueno, creo que quieren cambiar la ley para que se pueda hacer un tercer mandato y por eso lo había pillado esto con el pie cambiado. Pero lo que decís de Vox es que se creen que va a ganar, pero es que están minusvalidando totalmente la estructura de poder del Partido Popular 26 años gobernando, que cualquier partido que lleve esos años gobernando tiene una estructura que no es tan fácil de derribar. Y porque hayan ganado en las generales, claro, el votante de Murcia no es lo mismo, como pasó en Madrid, no es lo mismo votar a Rivera y luego en las autonómicas votar a otro candidato. No es lo mismo votar a Bascal y luego votar a otro candidato. Por responder a Charlitos, la moción de censura en Murcia será el 18, ¿verdad? El jueves 18. El jueves. Sí, yo quería comentar algo de esto de la semana que viene porque, claro, se presenta una moción de censura y hay unos plazos que se puede convocar entre X días o como fecha tope un mes desde que se presenta eso, pero esto lo decía al final la mesa y la presidenta de la Cámara o el presidente de la Cámara, que es como pasó en el Congreso de los Diputados con la moción en 2017 que presentó Pablo Iglesias contra Rajoy, sí que se alargó un mes como para no darle importancia a eso, pero en el 2018 la moción de censura de Pedro Sánchez se hizo con menos de una semana entre que se presentó porque el Partido Popular creyó que si se votaba inmediatamente no saldría adelante. Y lo que pasó al final, que salió adelante, sí que decían desde el Partido Popular que se arrepentían de haberlo apresurado tanto el tiempo, el procedimiento, porque si se hubiera alargado y hubieran estado un mes como de negociaciones con el Partido Socialista y esto, muy posiblemente muchos partidos como el PDeCAT no hubiera votado finalmente a favor de la moción. Entonces esto, que el juego de los tiempos también con la moción es muy interesante y más con todo el tema de que poco se ha hablado, yo creo, que los dos diputados de la región de Murcia de Podemos van a votar a favor de una moción de censura que haría presidenta a una persona de Ciudadanos. Pero loco, pero si fuese con Vox, no. Ya, bueno. Que los de Vox pueden decir que no votan, pero hay 3 díscolos en Vox. Que con uno de esos 3 vote porque le dé la gana en el momento de votar, diga sí, saldría la moción de censura con 2 votos de Podemos, 17 del PSOE, 3 de Ciudadanos y una de Xbox. Entiendo que esa votación no es secreta, ¿no? Si es a mano alzada. No, es a viva voz.
Había voz, eso. Te van llamando. A mano alzada no es. Hombre, pero yo no entiendo es. que estos 3 diputados no tienen nada que perder, ¿no? Ya no pertenecen a ninguna institución partidista, ya, o sea, Pero no sé su Funciona como un trayectoria grupo organizado profesional. porque ojo los sí que hostigamientos, Ojo los coordina- hostigamientos que Vox tiene a los votantes más activos. Ojo con ello. Así que yo no sé si A ver, mientras sea de forma directa, es decir, de a viva voz, digan que sí. Es decir, eso es muy difícil. Yo lo veo difícil. Yo por eso no creo que una persona sí, porque sí, voy a decir por joder, pues vote que sí y pase lo que es esto, porque luego se atiene a lo que le puedan decidir por la calle, etcétera, etcétera. Entonces, pero que por poder puede pasar. O sea que yo Y creo más que en Murcia que se conoce todo el mundo. el pescado yo creo Bueno. que está. Oye, que tampoco es tan pequeño Murcia, ¿no? Tiene 1,5 millones de habitantes. 1,5 millones. Joder. Navarra es en la mitad de pequeño y no me conozco a todo el mundo, no sé. Pero bueno. Y otra cosa que quería comentar antes de lo de Murcia. Es que veo el Twitter y veo a la Ana Martínez Vidal, que era la que se iba a convertir en presidenta de Ciudadanos en Murcia, y está tuiteando a las 3 de la madrugada. Es que es un poco Aguado le están diciendo bastante de hoy que se está enfadado porque pasó de ser vicepresidente a que igual no lo pongan ni como candidato del todo al nada. Pues a esta mujer se le está viendo un poco, pues, un poco cabreada, ¿no? Por que se veía de presidenta y luego se ve iba a pasar de consejera a presidenta y ahora va a pasar de consejera a diputada rasa. Es que así mal hablado es como si se ha quedado compuesta y sin novio. Si realmente Bueno, es que, a ver, hombre, literalmente la frase literal es eso. Hoy a las 2:30 de la madrugada hay un tuit de esta mujer que pone, ¿Y qué ha dicho? entre comillas, A ver, espérate, que lo pongo. el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia. Ha quedado sí. Y yo digo, joder, pues así a bote pronto se me ocurren bastantes escándalos de corrupción en España y no de toda la historia de la democracia, rápidamente. Porque es que, bueno, ha habido hasta terrorismo de Estado, hasta no sé, es que yo creo que lo están como engrandeciendo tal que les puede el cabreo. Yo creo que les está pudiendo el cabreo y es un poco en respuesta. Y yo creo que ahí estuvo acertado Teodoro García Gea cuando dijo que en política se puede hacer de todo menos el ridículo. Y yo creo que lo están empezando a hacer aquí a exagerar de tal manera lo que les está pasando. Hombre, pero no por ello no hay que quitar la gravedad de que nunca se ha comprado a 3 personas. Yo creo que eso no ha llegado a suceder nunca. Es que realmente, vamos, yo creo que la Comunidad de Madrid. Es que es un caso a de ver, corrupción. Pero yo creo que esto no es lo de Tamayo, que le dieron dinero para que votara. Pasa de 56.000 euros a 75.000. Hombre, no te dan dinero, pero sí te dan dinero. No es lo de Tamayo, que Tamayo encima está viviendo en Papúa Nueva... No, en Guinea Ecuatorial o algo así, salió el otro día. Sí, pero bueno, que no es esto. Es, al final lo han podido vestir de que ellos se mantienen en el pacto de gobierno, que claro, hombre, obviamente está ahí el incentivo económico de unos 24.000 euros. El voto le ha costado 25.000 euros al PP, no. Le ha costado por ahora lo que sabemos, que ha pasado de 56.000 a 75.000, esos 20.000 les ha costado a los murcianos. Es decir... No, a ver, tampoco les ha costado a los murcianos porque la consejería estaba creada igual. Y lo que han hecho han sido echar a los consejeros murcianos de Ciudadanos que se habían autopresentado una moción de censura, los han echado y han puesto a los otros dos que se han ido con... Bueno, pues los 20.000 euros de diferencia se los han llevado los propios consejeros transfugas. Y una cosa que quería decir yo, que se la pasé a Alberto ayer, es una noticia y que es que Ana Martínez Vidal se veía presidenta, ¿no? Y encargó de urgencia a un modisto de Murcia un traje para la investidura. Yo creo que por eso está tan enfadada y está ahí a las 3 de la mañana tuiteando como que esto es lo peor que ha pasado en la historia de España y estas cosas. A ver, también desde el punto de vista de la comunicación política, o sea, Ciudadanos como que ha asumido ya el rol de la víctima. O sea, salió Aguado de la comisión en Madrid. Claro, lo comentaremos, pero también, encuentras esas similitudes en Murcia de que como que han asumido el papel de la víctima, como que no se esperaban nada. Realmente pues no han sabido jugar bien sus cartas y el PP se lo ha devuelto. Entonces,
podría quizás haber contraatacado de otro modo, que ya comentaremos más adelante, pero bueno, yo creo que tenía otras vías. Pero... Sí, totalmente. Ahora luego lo comentaremos. Es, Ahora, bueno, vamos a pasar de la región de Murcia, que es donde empezó todo este terremoto político, y vamos a Lo, pasar. lo- no, lo único que quería preguntarle a Javier, o bueno, algunos si lo sabéis, en qué hostias consistió el tamallazo, que me he acordado y que realmente nunca he sabido qué pasó, No, o pues cómo se que llegó no, que a... no. hubo, Bueno, hubo bien. elecciones en la Comunidad de Madrid Y, y ganó y Simancas, sí. En el año no sé si 2003. ganó, pero daba mayoría el PSOE con Izquierda Unida. Entonces el Sí. Partido Popular compró a Tamayo y Sáez, que eran dos diputados del PSOE, para que se abstuvieran Sí, en la sí, votación de sí. investidura, y como que era ya que acababa el plazo de 2 meses de la primera investidura o algo así, se abstuvieron, no hubo tiempo a hacer una nueva Sesión de sesión de investidura, investidura. y hubo una convocatoria automática de elecciones, que luego las ganó Esperanza Aguirre por mayoría absoluta en 2003. Claro, Ah, ya. supuestamente faltaron, ¿no? Es decir, no estaban Sí, faltaron. no estaban, ¿no? Dijeron, no, es que no están pues eso, en la votación de investidura. Y al final, pues, Esperanza, bueno, se repitieron las elecciones y ganó Esperanza Aguirre. Esperanza Igualmente, Sí, Aguirre. ese tamallazo también se vistió de ausencia ideológica, o sea, me refiero. Tamayo y la otra diputada de la que nunca nadie se acordará porque se llama Tamayazo, dicen que se llevó a cabo más por principio ideológico de no pactar con Izquierda Unida, que lo consideraban Sí, Ya. como pero es que pues luego se el llevaron demonio. Claro, claro. se O llevaron sea, pero que hay visitos y demás. justificación ideológica igual sí, que en como Murcia. ahora los de Ciudadanos que dicen Claro. porque a los murcianos les eligieron para que Sánchez Pues, no gobernara Murcia. pues el mismo caso se puede poner, porque supongo que el PSOE pues les haría firmar o algún compromiso tácito de que estuviesen de acuerdo de pactar con Izquierda Unida y ellos en ese momento pues no estarían a favor. No sé. Claro, Bueno, es que huele muy mal, sí. Luego, cuando hablemos de Ciudadanos, también voy a hablar que se habla del tamallazo en Madrid, pero yo he descubierto esta semana que por la sexta hubo, columna. sí, hubo una maniobra igual, pero que salvó a Leguina en el año 89 en la presidencia con una moción de censura que había presentado Gallardo, luego lo Sí, comento. es verdad. Junto Y con luego el CDS. he indagado, y es que lo que pasó fue la precipitación de la muerte del CDS, y ahora Sí. puede ser la precipitación de la muerte de Ciudadanos. O sea, que luego Se hablamos. murió, Bueno, se murió. ahora vamos a pasar, pues eso, hemos dicho, de Murcia pasamos a Madrid. Es decir, a Madrid al final, macho, al final no sé qué pasa, pero siempre Madrid es el centro. En Madrid pasa todo y al final, aunque los murcianos hayan sido protagonistas de todo este terremoto político, Madrid siempre tiene que estar acaparando todo. Y bueno, vemos que al final va a haber esta moción de censura ni por parte de Más Madrid ni por parte de PSOE, y va a haber elecciones el 4 de mayo, martes, y en las que Ayuso, que le gustan los focos, sí, mucho, y en las que pues Ayuso vamos, tiene unos grandes números, vamos, no la mayoría absoluta, pero una mayoría bastante cuantiosa para conseguir la presidencia y estar gobernando ella solita. Que es lo que quería, vamos, desde un principio. Y lo que le pedían desde su asesor, Miguel Ángel Rodríguez, que es una figura muy a tener en cuenta desde la politología. Y no por sus buenos métodos. Entonces, Bueno, hombre, eso es relativo, hombre. métodos Eh, buenos de esta persona A mí no me bueno, gusta, pero bueno. Son... los spin doctor estos que se hacen llamar así ahora de manera moderna, también pienso en Iván Redondo, tienen que jugar siempre en el terreno de la amoralidad, vamos a decirlo, y trabajar para quien les paga al fin y al cabo. Y Sí, hacer, les y guste o no. eso ya lo dijeron en política mundial, que en eso Maquiavelo tenía razón de que la Claro. política no puede moverse por términos morales entendidos en términos pues y cristianos o sociales, sino que se mueve por otra moralidad. Claro, Por... Maquiavelo lo que estaba haciendo era una visión realista, es decir, estaba diciendo, Claro, era el juego, ¿no?, del príncipe, de al final de estar ahí, sea como fuere, ¿no? Y, claro, y él, al final él tenía otra ideología, pero sí es verdad que él estaba describiendo lo que era la realidad. Y bueno, pasando de Maquiavelo a Madrid y a la actualidad, y es que, pues eso, hemos comentado que Ayuso, en la encuesta de GAT3 de ayer en ABC le daban de 57 a 59, y en el Confidencial Metroscopia le daba entre 59 y 63, es decir, que 57 es lo mínimo que le dan, por tanto, la mayoría está en torno a 67, ¿no? Porque ahora que han subido
el número de diputados. En 69 está ahora. 69, vale, porque como sabéis, esto en estas elecciones se van a repartir, en vez de 132 como en las elecciones de mayo de 2019, se van a repartir 136 debido a que en la ley electoral, pues eso, a mayor población, ¿no? Pues No, mayor esto número es en el Estatuto de la Comunidad de Madrid, pone que hay un diputado por aproximadamente cada 50.000 habitantes. Entonces, conforme va por cada 50.000 habitantes más que tiene la Comunidad de Madrid, un diputado más, que esto da lugar a que haya 1 millón de diputados algún día si la población crece una bestialidad. Al final, Entonces, la Asamblea de Madrid será el Congreso de los Diputados de... Sí, si no se pone era un un- número fijo, pues es que si no, esto va a ser un Castilla desastre. y León serán 3 procuradores y Madrid será pues 200.000. Claro. En algún momento tendrán que cambiarlo para poner un número fijo, pero bueno, un poco ya estamos en lo de las encuestas, ¿no? Exacto, es decir, pues Ayuso en las dos encuestas, aunque bueno, también está los electopanel de Electomanía, que también a Ayuso le dan una gran mayoría. Javier. En todas coinciden que Ciudadanos desaparece porque, como sabéis, en la Comunidad de Madrid, ahí en el Congreso, por ejemplo, es el 3%, la barrera electoral. Si tienes el 3% de los votos, entras. En la Comunidad de Madrid es el 5%. Y el 5% son 150.000 votos aproximadamente. Desde el 2019, Podemos se quedó por 16 votos y 6 décimas de porcentaje Claro, de voto. 5,6, ¿no? Un 5,6, sí, entró. Y ahora Ciudadanos, pues todas las encuestas dicen que se queda por debajo del 5% y 150.000 votos. Una cosa que quiero apuntar aquí de las dos encuestas que vemos, la de Metroscopia, que es para el Confidencial, también dice en la encuesta que solo se mantiene fiel al partido de 2019 aquí, a Ciudadanos, el 21% de sus votantes. El 100% al 21%. Sí. Tuvo 625.000 votos y el 21% de los que se mantendría fiel en la encuesta de esta semana serían 130.000 votos. O sea, que no alcanzaría el 5% y se quedaría afuera. Una cosa hay que decir, que si alcanzas ya el 5%, automáticamente te llevas 7 escaños, como mínimo. Claro. Bueno, igual esta vez son más, claro, el ser 136 igual No, son 7. Son 7 también, sí. Son 7. Y Podemos, pues eso, están porque antes era 6 o 7. Pero antes que se repartían menos escaños. Sí. Bueno, y ahora son... que si Ciudadanos estaba mal, es decir, que en estos electopanel, en estas encuestas, no le dan ni representación, y Podemos, pues está también, tiene unos números muy bajos, es decir, está en torno al 4,9%, 5,6%, bueno, por ahí. Es decir, que por muy poco se puede quedar fuera. Y además, esto se añade a que ya Isa Serra no va a ser la candidata de Podemos en la Comunidad de Madrid debido a que tiene las condenas, bueno, una condena, ¿no? Que la inhabilita y no puede pues tener un cargo político. Por tanto, ahora se está más... No es exactamente así. Está, es decir, ella está inhabilitada. No, ahora mismo no está inhabilitada. Ahora mismo no. Ella ha presentado un recurso de casación y si se lo rechaza, entonces quedaría inhabilitada para cargo público. Ahora mismo no, claro, tiene que esperar, pero que al final no la pueden presentar por ese tema. Entonces, ahora se está pues eso, pensando. Ayer leí, que me lo pasó Alberto, pues eso, están hablando de Rafa Mayoral. Bueno, Irene Montero es muy difícil que vaya porque... Ha dicho que no quiere. No, claro, Rafa Mayoral es factible, yo creo. Sí. Rafa Mayoral, que está en el Congreso de los Diputados, puede tener algo más, ¿no? Y además puede ser candidato a la vez de ser diputado. Es decir, que a lo mejor, pues... Igualmente, una pregunta. ¿Lo de Isa Serra ha ocurrido por los tiempos de que Ayuso ha adelantado las elecciones? O sea, si no hubiese adelantado las elecciones se hubiese resuelto, o quizás Isa con otros tiempos podría haberse presentado. Hombre, dentro de 2 años, en periodo electoral normal, pues igual sí. Claro, es decir, estaban esperando desde agosto de 2020. Pero depende del tiempo que la inhabiliten para cargo público en la sentencia. También. Que por poder, hasta que no salga la sentencia firme, la pueden presentar de candidato. Por poder la pueden presentar. Eso, pero pueden arriesgar a que la sentencia salga en mitad de la campaña y cambien de candidato. Puede pasar. Exacto, y encima tienes que presentar para estas elecciones, tiene que ser a últimos de marzo, entonces no se quieren arriesgar. Igual de candidatos hablamos luego un poco comentando. Sí, pero bueno, tampoco ejemplo, bueno, sí, vale. Un poco. Y otra cosa con lo de las encuestas quería comentar. Que bueno, todo el mundo da que Ayuso se come a Ciudadanos totalmente
también frena el crecimiento de Vox, porque Ayuso es una de las pocas líderes del PP que es bastante competitiva en el electorado de Vox. Claro, que no es lo mismo Fernández Mañueco que Isabel Díaz Ayuso. Y eso está en el mismo PP. Exactamente, frena. Y claro, ahora todo el mundo está diciendo, Ayuso, la única opción que tiene es gobernar con Vox, que entre Vox en el gobierno. Pero aquí yo digo, yo no veo nada seguro que Vox vaya a entrar en el gobierno. No, sí, porque yo he leído que le va a ofrecer la presidencia de la Cámara. Bueno, eso lo ha sacado el plural, tal cual, y ya vemos. Yo creo que eso es una noticia que sé que sacarle de la manga, que es como yo, que ahora puedo estar opinando, pero yo creo que aún no se han puesto, o sea, están en pre-campaña, no se van a poder a prometerle la presidencia de la Asamblea cuando aún no se saben ni los resultados. Yo creo que eso ya es para una fase posterior. Sí, bueno, pero que no parece más bien reacia a dejar entrar en el gobierno, y más con los resultados que se prevén, ¿no? Yo sí me tengo que mojar que aunque estén casi empatados, imagínate que para nada lo veo Vox y el Partido Popular en Madrid, y para mí es imposible, no va a entrar Vox en el gobierno. Porque Vox yo creo que está viendo lo que le está pasando a Podemos al haber entrado en los gobiernos y a Ciudadanos al haber entrado en el gobierno. Yo creo que Vox está en una fase de acaparar todos los votos posibles y le interesa menos que el policy sí que no el office sí, las dos cosas. Me da más igual que se hagan sus políticas o que se hagan o tener cargos gubernamentales, porque ellos lo que están ahora en una fase de acaparar la mayor masa del electorado posible. Entonces yo creo que los mismos de Vox no quieren entrar al gobierno y se ajustarían a una estrategia más como la que llevó Ciudadanos en 2015 con Cristina Cifuentes o en otros gobiernos del Partido Popular, que es apoyar desde fuera, que es mucho más cómodo. Claro, como hizo Rivera con Rajoy, es mucho más cómodo porque te permite seguir creciendo sin desgastarte. Exacto, claro, porque te desgasta mucho más ser socio minoritario, bueno, que eso pasa en casi cualquier gobierno que desde fuera. Y también es verdad que si Vox empieza a tocar poder es cuando su programa electoral ya empieza a chocar con la realidad. En el momento en el que tus promesas electorales no se pueden empezar a llevar a cabo, es cuando ya empiezas a entrar en contradicciones como partido, y yo creo que el objetivo de Vox no es Madrid. Estas elecciones será algo más transitorio, aunque le conviene sacar buenos resultados. Vox yo creo que le interesa más prepararse a nivel nacional, y también habrá que estar atento a las andaluzas, que todavía queda mucho, pero son las previas a nivel nacional. Creíamos que las andaluzas iban a ser las que íbamos a comentar, las primeras. Sí, pero bueno, serán las más previas y quizás son las que salpicarán más en el panorama nacional, aunque estas desde luego que van a ser importantes por la desaparición de Ciudadanos. Claro, antes de nada, esto comentaba Elías 1139, que cuánto le daban de porcentaje a Ciudadanos. He visto que la de Metroscopia le daban a Ciudadanos un 4%, en la de GAT3, ¿lo sabéis? Bueno, vamos. Un 3% creo que en la de GAT3. Madrecita. O sea, que se queda muy lejos. Bueno. Es que yo lo veo, yo lo siento, pero yo veo... Yo creo que queda mucha campaña todavía, o sea, queda presentar candidaturas. Pero el gran problema es que no hay candidato en Madrid. No hay candidato. Y otro problema es que en Cataluña, antes de en pre-campaña, le daban hasta 14 escaños, 14, 16 escaños a Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, y acabó teniendo 6. Y es que históricamente la campaña errática tuvo pero históricamente, aun las campañas con Rivera en el año 2015 y en el 16 se les ha hecho larga siempre a Ciudadanos, como que se le hace larga. Al fin y al cabo llevan unas estrategias que se agotan en mitad de campaña, que se les dibuja el discurso, y yo creo que en Madrid pues les va a pasar lo mismo, y más viendo el discurso y la estrategia que hay ahora, que están totalmente desnortados, básicamente. Exacto, es que no proponen ninguna cosa que les diferencie de los demás partidos que hay, y por tanto es que es muy difícil que lleguen 5%. Y como te hagan una campaña de bota abrazo sí, una comunicación política. Y otra cosa es que están, por una parte, llamando corruptos y de todo al Partido Popular, y por otra está diciendo que ella, pues él que volvería a gobernar con el PP porque es lo mejor, y etcétera, etcétera. Y también, mientras le llaman corruptos y de todos, están gobernando en Castilla y León y en Andalucía con ellos. Entonces,
Yo no sé cómo se casa todo esto. Mientras que luego el discurso nacional o todavía sigue siendo como de oposición a Sánchez, y al final uno se queda tan desdibujado que evidentemente pues no ve opción de... No deja ningún mensaje claro en este momento. Bueno, ahora vamos. Hay un tuit que resume que está, bueno, es que Díaz Ayuso está marcando la campaña y es el de Socialismo o Libertad que sacó el jueves, este jueves, vamos, y que marcaba la agenda, ¿no? Hablando de socialismo, es decir, votar a PSOE, a Gabilondo, votar a Más Madrid, votar a Podemos, bueno, sobre todo a PSOE, o Libertad, que es la que, con la palabra que Díaz Ayuso se define o define a su partido, ¿no? Y bueno, vemos que tiene como, no sé cuánto, es que aquí no se ve bien, pero vamos, 77.000 me gusta. 77.000 Sí, me sí. gusta, ¿eh? Yo Vamos lo a vi el hacer... otro día. No, Vi el no, otro día que ha tenido una repercusión brutal, pero en realidad, objetivamente, hay que decir que es un mensaje nítido y que al que estábamos muy acostumbrados en los últimos años, que la iniciativa y todo esto, los mensajes, el framing, vender el marco, lo llevaba el Partido Socialista, y ahora el Partido Popular esta semana, con un chute de energía, vamos, marca la campaña. ha irrumpido en toda esta estrategia y está marcando la campaña, y están todos los partidos, toda la oposición Tras él. al rebufo de lo que dice Claro, Ayuso. en vez Y de ir a otros temas, se han quedado. es lo que hizo el PSC en Cataluña. Y ella decía algo y todos los demás a comentar lo que decía ella. Y mal no le fue. Ya O sea, ya lo Ayuso- decíamos aquí en los directos de Politics, que al final es que siempre ocurre, es decir, quien marca la campaña, sea con el tema que sea, si consigue imponer ese tema en la agenda, ese marco disruptivo entre dos opciones, si consigue imponerlo y que el resto vaya detrás, acaba ganando las elecciones. No es que obtenga un buen resultado, es que acaba ganando. Y aquí No va a solo eso, o suceder. sea, va a marcar la campaña, pero también ha pillado descolocado al otro lado del espectro, porque Más Madrid y Podemos no sé si al final se juntarán, no lo hemos comentado Errejón antes. ya lo ha No descartado. no se juntarán, pero vamos, que los tiempos de campaña como que tampoco invitan a ello, porque sería todo de una forma muy acelerada. O sea, me refiero, quizás dentro de 2 años, quizás se podría haber planteado de otra forma, con más guiños Los puntuales, egos, pero los egos Los hacen que no egos, les permitan. es que al final. eh, hombre, hay una lucha importante, pero Pablismo, bueno. rejonismo, si es que no. Y luego, por otro lado, al PSOE también lo ha pillado descolocado, que bueno, ya hemos visto que no sabía a qué candidato Sí, Sí, ahora lo presentar. hablaremos. luego Sí, lo sí, hablaremos. luego al final lo hablaremos de pues eso, los candidatos y demás. Y bueno, es que Díaz Ayuso ha marcado la agenda y ahora pues los partidos lo que hacen es seguirle. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Comentamos un poco más de la campaña o pasamos ya a lo que es Ciudadanos? Yo creo que Hombre, el tema que ensambla todo lo ocurrido esta semana es la autodestrucción de Ciudadanos al final. Es que todo hila con eso. No sé. Bueno, Sí. a mí me gustaría hacer un apunte sobre este tuit que, Espérate, mirando la fecha, bueno, obviamente Ayuso es la primera que daba por hecho que iba a haber elecciones el 10 de marzo, el mismo día, o sea, daba por hecho antes de la sentencia del tribunal que ha salido hoy, daba por hecho que iba a haber elecciones, pero también el resto de partidos empezaron a hacer movimientos, o sea, un PSOE y Podemos presentando una moción de censura daban por hecho de que iba a haber elecciones y empezaron ya a moverse. Obviamente, Activar la maquinaria electoral Claro. todos. Claro, luego el Sí. jueves se confirmaría eso, lo del candidato a Gabilondo, pero eso luego lo comentamos. Antes vamos a comentar el batacazo de Ciudadanos, porque si el jueves creíamos que, el miércoles creíamos que Ciudadanos iba a conseguir tener su primera presidencia en la región de Murcia, bueno, pues el viernes hubo un giro de guión donde tres consejeros, bueno, perdona, tres diputados, uno de ellos era ya consejera con López Miras, pues decidieron apoyar el gobierno de López Miras y dejar atrás esa moción de censura que habían presentado el miércoles. Y pues eso, al final, ¿qué ha provocado? Ciudadanos está fuera tanto en la región de Murcia y ahora, bueno, y el jueves y el miércoles también nos enteramos a la tarde de que Díaz Ayuso había echado a los delegados, perdón, a los consejeros de Ciudadanos, ¿no? A los que tenían, pues eso, carteras. Y pues la estrategia de Ciudadanos no puede haber salido peor. Es decir, si ya, como comentaba Javier, el 10N fue el inicio de su final, hoy o esta semana se puede decir como el final de su final, ¿no?
Sí, el final de su fin, sí. A ver, estamos con lo de Ciudadanos ya, Exacto. ¿no? Un poco. Exacto. Sí, un poco ya para luego ya comentar y eso, un poco en lo que vemos en el gráfico es tanto en Madrid como en Cataluña los resultados de las últimas veces que se han El abierto porcentaje vale, sí. las urnas. Y vemos cómo, bueno, primero voy a centrarme en Cataluña. En diciembre del 2017, después de todo lo del proceso, vemos que alcanza el 25% del voto. Luego el 28 de abril se queda con un 11% cuando fueron sus mejores resultados, que alcanzó un 15% en toda España. Sí, eso es porque en las elecciones en Cataluña había obtenido en las autonómicas mucho voto del PSC, que luego había vuelto el 28 de abril ya a Pedro Sánchez en las generales, pero sí que vemos que se queda la mitad de abril a noviembre, un 5%. Y desde noviembre del 19 hasta estas últimas elecciones en Cataluña del mes pasado, se queda prácticamente igual. Lo que sí que vemos en Madrid, que es una caída como más abrupta entre el 28 de abril, luego el 26 de mayo, que aquí es lo que he comentado antes de Vox, que es que el 28 de abril le ganó al Partido Popular por 2 puntos, pero un mes después perdió por 3 puntos ante el Partido Popular, Aguado contra Ayuso. Luego, el 10 de noviembre se queda con un 9%, que a nivel nacional Ciudadanos consigue un 6,23%, creo. No sé si es así, Alberto, un 6,23%. Y luego que consigue un 6,23% Ciudadanos a nivel nacional en el 10 de noviembre. No, 6,88 creo. Bueno, pero 6,68, bueno, sí. En Madrid sí que consigue ligeramente. En Madrid algo más. Un 9%, un 9,14%. Sí, y ahí he puesto que el 4 de mayo necesita como mínimo un 5%. Aquí yo con estos datos quiero decir que si la caída en el voto de Ciudadanos ahora tiene un 19%, como estamos viendo en la Asamblea de Madrid, si el 75% de los votantes, como ha pasado en Cataluña, se va de Ciudadanos, que es factible porque hay encuestas que le dan el 21%, como la de antes de Metroscopia, le dan el 21% de fidelidad. Y eso que la participación estimada en la encuesta de Metroscopia es del 63%, que me parece alta, porque en el 19 fue del 68%. Que si es más baja, aún tendrá más difícil Ciudadanos conseguir representación. Entonces yo creo que todo esto es una debacle que lo que han intentado hacer esta semana ha sido dar un giro en su estrategia, pero que ha acabado con la implosión total del partido. Totalmente. Más que un giro, yo creo que, o sea, como un giro repentino, Rivera dejó un partido como escorado a la derecha que quiso ocupar el espacio del PP y que casi lo consiguió con un sorpaso en las elecciones generales del 28 de abril. Pero no lo consiguió y a partir de ahí ya vemos que en todas las encuestas Ciudadanos empieza a bajar. Luego las elecciones generales del 10N sufre un gran descalabro, ya se empieza a señalar a Rivera como el culpable, abandona el partido y como que se da por hecho de que esa estrategia de ocupar el espacio de la derecha pues como que quizás no es la más adecuada. Arrimadas toma el partido y a partir de ahí yo creo que hemos visto que en las acciones parlamentarias como que ha llegado a ciertos pactos con el PSOE, con el estado de alarma, sí, como que ha habido gestos bastante mediáticos e importantes que veían a Ciudadanos como un poco pactando en los dos lados. Yo creo que lo de Murcia ha querido ser un gesto más y no les ha salido bien. Entonces, vale, yo en esto que dices de que Ciudadanos con Arrimadas había girado un poco o había ido al centro, bueno, yo creo que Ciudadanos nunca ha estado en el centro, es decir, desde su aparición nunca ha estado en el centro. No, más que en el centro, o ha sido un partido bisagra. O sea, ideológicamente no sé si ha cambiado, pero, o sea, estratégicamente yo creo que, bueno, políticamente yo creo que podía pactar en ciertas cosas con el PSOE y con el PP, pero políticamente antes con Rivera solo quiso ocupar el espacio del PP y ahora con Arrimadas ha querido en un principio pactar un poco hacia los dos lados. Bueno, eso yo la verdad es que no lo tengo muy claro y sobre todo cuando, por ejemplo, en el País Vasco fueron juntos, es decir, fue junto con el PP, con Iturgaiz, así que... Pero ello no quiere decir que realmente, al menos en el Congreso, sí que mostraron cierto talante al diálogo, cierta tendencia, y de hecho no pactaron los presupuestos porque Podemos se lo impidió, pero realmente estaba en la terna para pactarlos. Sí, bueno, al final algunos estados de alarma, algunos decretos leyes y los han aprobado. Bueno, ha habido un cambio de actitud,
no voy a... Hombre, ideológico, pues no sabemos ideológico, pero sí, Sí. que actitud sí que... Hombre, sí que hubo. Espera, termino. A mí este cambio de actitud no me pareció, me pareció un poco actuado y poco que no se le... es que su naturaleza no era ser un partido bisagra, ni ser un partido de centro, ni ir con PSOE ni con PP. Para mí ha sido un partido que ha estado siempre por detrás del PP. Y bueno, pues se ha visto que al final pues no le ha salido esta estrategia y punto. Bueno, a ver, yo creo que a sus inicios en 2015 era diferente porque pactaron un gobierno progresista y reformista con Pedro Sánchez, apoyaban a Susana Díaz en la Junta, al principio era diferente, luego ya en 2019 ya al principio, pues apoyando en 2009 esa estrategia era otra. Vamos. Ya en 2009 eran un partido de Cataluña, no digo a nivel nacional. Pero sí que es verdad que en las elecciones europeas fueron con un partido de extrema derecha. Entonces, no sé yo si esa estrategia. Pero era en un partido estrictamente catalán. Nosotros estamos hablando del 2015 hasta finales del 18. Vale. Bueno, yo diría hasta la moción de censura. Ahí realmente a Rivera, pues en un momento dado, pues se le... Una cosa que quería comentar con esto que habéis dicho del giro, el intento del giro estratégico que he indagado esta semana, el CDS, el Centro Democrático y Social de Suárez, una vez dimitido, que fue un poco el Ciudadanos de ahora, ¿no? Sí que era entonces, finales de los años 80, estaba alcanzando los 2 millones de votos a nivel nacional, un poco el estilo de Ciudadanos. Y bueno, Ciudadanos ha llegado hasta los 3 millones. Pero bueno, la cosa era que en ese momento era bastante tolerante con los gobiernos autonómicos del Partido Socialista. Léase Leguina en la Comunidad de Madrid. Sí. Pero hay un momento en el año 89 que quiere cambiar de estrategia, es que es un símil con Ciudadanos total, que quiere cambiar de estrategia y hacer caer a gobiernos del Partido Socialista, como el de Leguina en Madrid, y ponerlos del Partido Popular. Y en el año 89, Alberto Ruiz Gallardón, en la Comunidad de Madrid, presenta una moción de censura a Joaquín Leguina y por un voto de un diputado del CDS, de un partido adscrito al CDS, por un voto que se abstuvo, en plan tamallazo, pues se salvó Joaquín Leguina del esto. Y ahí, a partir de ahí, se vio al partido del CDS como incapaz de controlar a sus propios diputados, ya estoy diciendo por un diputado, y entró en catarsis el partido y acabó con su integración en el Partido Popular. Entonces esto lo quiero llevar a un símil con lo que está pasando, que se está viendo que Ciudadanos es incapaz de controlar sus propias filas, que su exsecretario de organización se ha ido al PP y es más, es el que ha ayudado a que el PP haga todo lo que ha hecho Murcia. Al trasvase de cuadros y cargos ya no en Murcia, sino en toda España. Y el PP lo ha fichado porque va a estar en el equipo del secretario general del Partido Popular, de Teodoro García Gea, para que precisamente ayude a lo que salió el miércoles a decir Teodoro, que todos los cargos y militantes de Ciudadanos se ven a la Partido Popular, la OPA hostil, que aquí también digo, que ahora los de Ciudadanos se quejan de la OPA hostil que le está haciendo el Partido Popular, pero es que hace 2 años, en 2019, la OPA hostil la hacía Ciudadanos al Partido Popular, porque en plena campaña autonómica y europea cogieron a Ángel Garrido, que acaba de ser presidente de Madrid, que iba a ser candidato del PP a las europeas, y se lo trajeron para Ciudadanos. Es que yo creo que ningún partido en estos temas puede quejarse con cierta credibilidad, porque es que hace 2 años lo estaban haciendo ellos con el PP y con el PSOE también, porque a Soraya Rodríguez es eurodiputada y era del PSOE de toda la vida, pero bueno. Me gustaría recuperar una pregunta que nos ha hecho antes Macas, y es, ¿qué haríais vosotros si estuvieseis ahora mismo en la dirección de Ciudadanos? O sea, ¿creéis que el partido realmente tiene Es que estar hoy en la futuro? dirección de Ciudadanos es como... Es que mañana, no tiene ningún poder. Mañana Arrimadas tiene un papelón... Pues llevarme un chaleco antibalas, si fuese Carlos Cuadrado. A ver, yo creo que en Ciudadanos conviven muchas almas, o sea, lo hemos comentado antes. No, pero escúchame, hay muchas caras, pero... Sí. No, pero yo creo que ahora mismo ya no hay almas ideológicas. Es decir, hubo un intento de moderación o de cambio estratégico, y el problema es que quien lo rechaza no lo rechaza por criterios ideológicos, que sería respetable, sino que ya muchos ya piensan que están en un momento de peligro de desaparición, ya van, si se mueven en pura supervivencia,
no partidista, sino personal. Y ese es el problema, es decir, porque un partido puede implosionar por tener dos almas, y eso sería respetable. Es decir, un partido se parte en dos porque hay una parte que es más socialista o más socialdemócrata y otra más liberal. Pero es que este no es el caso. Si aquí aquí da lo mismo. Aquí la mayoría vamos, yo lo creo porque es así. Si la mayoría de los que están rechazando o no están obedeciendo, se consideran díscolos, ven que no van a repetir en una próxima en próximas elecciones autonómicas. En una próxima legislatura, entonces ya miran por su propia persona. No creo que sea ni mucho menos una decisión, aunque luego lo justifiquen en una decisión ideológica. Conectando con lo que has dicho, me gustaría recordar que, de hecho, a Ciudadanos se fueron varios cargos del PP en el periodo de oro de Ciudadanos, se podría decir, que parece que fue hace mucho, pero fue hace poco. O sea, realmente el periodo de oro le ha durado poco. Ángel Garrido es uno de ellos, como el más sonado de la comunidad, que ahora lo mismo se pensará volver al Partido Popular, digo yo. O sea, va a ser un poco... Va a ser un movimiento un poco extraño, pero hay unos que pasan del PSOE hasta PP. El caso que me ha llamado la atención es el de Juan Marín, por ejemplo, vicepresidente de la Junta de Andalucía. Esa está en el Partido Andalucista, juraría, en el PSOE, en el PP, están Ciudadanos ahora y está ya negociando con Elías Bendodo pasarse al PP también, otra vez. A ver, yo creo que lo que has dicho tú, que los movimientos que se están dando ahora mismo de cargos no son ideológicos, sino que es más por su bienestar personal. Personal, estrictamente. Quieren forjarse una carrera en la política y yo creo que ante eso Ciudadanos está perdiendo mucho capital humano que no creo que consiga parar porque sus expectativas no son buenas. O sea, sus expectativas en Madrid es que no... O sea, si ni siquiera el candidato de cabeza de lista va a sacar un escaño, imagínate si eres el tercero de la lista. O sea, eres el tercero de la lista y te piensas ir incluso al PP. Y por ejemplo, hace 3 semanas comentamos la batalla de la derecha, que ya lo podéis ver, ¿no? Está por ahí por Twitch. No, pero comentábamos que que Ciudadanos iba a desaparecer. Eso ya veíamos que está muy claro. Todavía no ha desaparecido, pero bueno, veíamos que ahora lo veo más claro. Claro. Que esa fusión con el PP iba a ser mucho más pacífica, mucho más, ¿cómo decirlo? Es decir, que no iba a haber tantos... tantas polémicas, ¿no? Por delante, sino que iba a ser pues, de una forma tranquila, ¿no? Sosegada, pero en cambio lo que estamos viendo hoy y sobre todo el miércoles a la noche vimos como ya Teodoro García Egea ya estaba haciéndoles una oferta a todos los militantes, cargos de Ciudadanos para que se fuesen, es decir, de una manera que no se veía venir, ¿vale? Y por ejemplo, yo creo que mañana tenemos que ver la figura de Toni Cantó. Ya está. Sí, con todo esto que habéis dicho, yo estoy muy de acuerdo en que en Ciudadanos hace ya tiempo que no hay un debate ideológico, porque ya todas sus banderas, todos sus issues, ownership, sus temas, es que los han dejado. Les da igual. Claro, no defienden nada. Eso, los han abandonado porque solo están preocupados por la supervivencia. Y están, una parte, pues vamos a decir, los de arrimadas, que abogan por sobrevivir, aunque sean un partido residual, pero sobrevivir de aquella manera, y luego están los Cantós, los Villacís, que son los que ya están claramente ligando su futuro a ir en unas listas del Partido Popular, porque esa semana ha estado Begoña Villacís todo el día, cada vez que ha podido, diciendo que ella con Almeida se lleva genial, que en el ayuntamiento no hay ningún problema, porque ella liga su futuro a que en 2023 vaya de número 2 o en la lista del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Ella en ese sentido no va a tener ningún problema porque en el PP de Madrid Ciudad realmente no hay ninguna otra figura visible que le pueda hacer sombra. Entonces, unido a la muy buena relación que tiene con Almeida, sí le va a garantizar y porque el PP en el ayuntamiento va a arrasar con Almeida, entonces tienen puestos de sobra en la lista para poner. Y por ejemplo, la figura de Toni Cantó, lo que decía el miércoles es que a él no se le había comunicado nada de este movimiento que iba a hacer Ciudadanos, que pedía ya un comité ejecutivo para que bueno pues hubiese así un cambio, pero vamos, Toni Cantó también es de esos cargos o de esas personas, figuras que se ve que está muy claro cuál es su nuevo partido, vamos. Sí, pero bueno, sí. No, pero y un comentario muy breve, decir que no por ello, es decir, no por juzgar las posibles intenciones de Toni Cantó, que veremos, es decir, que realmente
hay que ver lo grave que es la situación del partido. Es decir, ya no solamente que la dirección no controle a las, bueno, no a las bases, sino Sí, es que a no sus controla ni organizaciones es que no no controla, no tiene controla ningún sus poder. organizaciones internacionales, territoriales, sino que encima, es decir, no posee un diálogo constante con las direcciones en las comunidades, que no comunica las decisiones. Entonces, Es que eso lo tenía Fran Hervías. Es que eso lo tenía, todo eso lo Es tenía Fran que Hervías y Hervías pues se la ha pasado al PP. no, yo pero que creo me que refiero, pero que eso no me refiero de el plan, el ardid No, 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 para. no, no, yo digo todo lo que sabía, las estructuras las tenía Hervías, es decir, Hervías ya tenía todo No, bien, no, hombre, sí, no, pero Alberto. que no me estaba refiriendo a eso. Quiero Ah, decir, que yo me refería a la queja, creo completamente motivada, Tony Cantó, de que obviamente la decisión nacional de llevar a cabo la moción de censura en Murcia, que tendría que estar o consensuada o bien conocida por las direcciones territoriales del partido y que pero él no Juan lo Marín sí lo sabía. sabía. ¿Y a eso ver, por qué? Pues Juan a claro, Marín sí lo ver, sabía. que aquí han dicho cada uno una cosa, pero esto es una estrategia de Ábalos y Cuadrado y Arrimadas, y ahora ya se ha sabido que también planeaban haberlo hecho en Madrid, en Castilla y León, o sea, que han estado barajando y han dicho, empezaron por Murcia como el mal menor. el mar menor. El mal menor, no Mal el menor, mar mal menor, menor. el Murcia como el mal menor. El mar menor. Y bueno, y todos identificamos claramente a Villacís, a Cantó, a Juan Marín y Gea incluso, que ya ven, es que obviamente ven que no tienen otras opciones que integrarse en el Partido Popular. Otros cargos sí, que igual apuestan, ¿no? Igual cargos más intermedios en integrarse en el Partido Socialista, que luego estará por ver a ver lo que pasa finalmente en Castilla y León. Porque puede ser gracioso que se esté hablando ¿Cuántos del votos? PSOE desde transfugismo, etcétera, y en Castilla y León salga la moción por otros tránsfugas. ¿Y la moción de Castilla y León cuando se vota? ¿Es esta semana también? O lo siguiente, es que esto depende de cómo se gestionen los debates en las propias Claro, porque cámaras. habrá que dejar unos días para que compren a Pero y quien haga falta. por ejemplo, comentar otra cosa. Otra de las figuras que a mí me parece muy clara que se podía ir al PP era Ignacio Aguado. Ignacio Aguado, si no hubiese pasado todo esto, a mí me parece una figura que Pero que podía ir perfectamente al PP, porque ya te había tenido ya sus lazos en 2011, ya había tenido algunas relaciones con el PP cuando en la Comunidad de Madrid, y a mí me parecía un cargo que la verdad podía, a lo mejor no Sí, como... pero mientras lo lidere Ayuso, Aguado está muy mal visto No, en la pero final del. yo no digo como candidato, ¿eh? Yo digo como... No, hombre, ya, pero para formar parte de no, las con listas Ayuso no. tienes que subordinarte a eso, los intereses de Ayuso y mientras esté, que me da a mí que va a estar un largo tiempo, si no es en la Comunidad de Madrid a nivel nacional y va a tener la puerta vedada, es decir, ese va a tener que volverse a lo sí, privado. su relación con Ayuso es deplorable. Ahora Otra sí. cosa que has comentado muy interesante, creo que Raúl o Jorge, es, creo, igual Jorge, que creíamos hace unos días que la integración o absorción o la OPA del PP sobre Ciudadanos iba a ser como más pacífica y ha devenido o ha resultado en una lucha encarnizada. Entonces yo Exacto. sí que también he visto paralelismos con lo que pasó en el año 2015 entre UPyD y Ciudadanos. Porque en el 2015, hasta diciembre que fueron las elecciones, UPyD tenía 5 escaños a nivel nacional, 5, ahora Ciudadanos tiene 5 escaños a nivel nacional, Ciudadanos no tenía ninguno entonces, y los de UPyD, muy orgullosos ellos, dijeron que para nada, ni integración, ni pacto con Ciudadanos, ni nada que ver, y fueron por separado. Y al final, sí que los que quisieron salvar su culo, vamos a decir así, sí, fueron a Ciudadanos, Tony Cantó, se No, y integró en las encima, listas. no sé si recordáis que un acontecimiento que aceleró como la sucesión de acontecimientos, valga la redundancia, que al menos yo lo recuerdo así, fue una carta, un artículo de Francisco Sosa Wagner en Claro, contra de. el eurodiputado por UPyD, ¿no? Que Que era era la cabeza de eurodiputado lista. por el país. Yo recuerdo que era un artículo muy crítico con Rosa Díez porque la ponía como de soberbia y precisamente como que promovía esta unión de partidos. Y bueno, al final realmente ocurrió en todos los partidos que han desaparecido, ¿no? Es decir, el líder que se pone soberbio y obstinado en su dirección, y justo a partir de entonces es cuando Tony Cantó anuncia que se va a Ciudadanos, y pues eso, y decir, paso de No, cargos y Por ejemplo, crecimiento. Irene Lozano hizo lo contrario. al Sí, PSOE.
Yo creo que ha sido el único caso. Pero bueno, es que a ver, en UPyD sí que había más cuadros que, así como Ciudadanos, excepto en Cataluña, en el resto de España, la gran mayoría del electorado y militantes era o exvotantes o exmilitantes del PP, como la propia Ana Martínez Vidal, que iba a ser candidata en Murcia a la presidencia en la moción de censura. ¿Había estado en el PP? Sí, militante del PP hasta el año 2015, ¿eh? Hasta hace 4 días. Pero bueno, ahora el PP... Y ahora son los del mayor delito de la historia democrática. Pero bueno, así como UPyD sí que tenía algunos cuadros más del PSOE, porque Rosa ya venía del PSOE, Ciudadanos, por ejemplo, en Madrid, el 90 y pico % del electorado de Ciudadanos era, sí, del PP. Y lo que decía al final, que UPyD se negó en rotundo a integrarse en Ciudadanos y al final todas sus figuras más relevantes, prácticamente todas, acabaron en Ciudadanos. Maite Pagarzón Tundúa, Toni Cantó, etcétera. Y ahora lo que veo yo es que y Sabater, pero Sabater fuera. Cristiano Brown, bueno, fue en las listas. Cristiano Brown no. Pero Cristiano Brown fue en las listas a las europeas. Ah, sí, lo pero que fue el 13. pasa es que no entró. Claro. Sí. Ponte la luz, Alberto, date la luz. Luego, lo que veo ahora es que Ciudadanos se niegan rotunda a integrarse en el Partido Popular, pero todas sus cabezas visibles acabarán en el Partido Popular, básicamente. Sí, la verdad es que no han creado... Bueno, sí. Bueno, dilo tú. O sea, ahora Ciudadanos tiene la disyuntiva de si elegir entre elección forzada, absorción forzada, digamos, a través de elecciones y con cargos y la OPA hostil que ya hemos comentado, o absorción de siglas completamente por el PP, como en el que una absorción, digamos, un poco más formal. O sea, sí, pero... digamos que Ciudadanos no tiene, se le plantea esa disyuntiva, no hay más opciones. Claro, yo creo que lo de las siglas, ¿no? Tú dices a lo mejor pues que se cambien, por ejemplo, a llamarse Juntos, ¿no? Tú te dices eso, por ejemplo. Que Ciudadanos ahora mismo no está... No, pero por eso, pero que yo digo que ahora es imposible. Es decir, no tienen ese poder de negociación. Es que este poder de negociación, mira, lo voy a llevar al terreno de Navarra y con la coalición Navarra Suma. El Partido Popular en Navarra era residual en el año 2019 cuando se pactó esta coalición. Ignacio Cosido estaba en ese momento. Ya, bueno, pero digo en Navarra. No, bueno, es que me hace gracia. Y Unión del Polo Navarro, que era el socio mayoritario y el hegemónico en Navarra, pactó con el Partido Popular antes que con Ciudadanos la coalición, con el Partido Popular, y la candidatura se iba a seguir llamando UPN, Unión del Pueblo Navarro, y el PP se iba a integrar con 2 candidatos en los primeros puestos de la lista y se acabó, pero se iba a llamar UPN. Claro, ahí luego entra en la ecuación Ciudadanos, que sí, en 2019 se veía con más fuerza y con más poder de negociación, y se integran con 3 candidatos, aunque eran extraparlamentarios, les meten a 3 candidatos en la lista y sí que cambian el nombre por Navarra Suma, y porque tenían fuerza de negociación. Luego se verá dentro de 2 años que esa fuerza de negociación va a desaparecer. Entonces, esto de los cambios de nombre sí que va mucho por ahí, porque en el País Vasco no quisieron llamarle País Vasco Suma ni nada, fue PP más TS. PP más TS. Esto parece que es trivial y esto, pero no. Lo de los nombres y lo de las integraciones como Unidas Podemos siempre tiene que ver mucho con la capacidad de fuerza y de imponer su marca. Claro. Sí, hombre, al final realmente el nombre de la marca al final es el que determina en una coalición quién es el que parte el bacalao, ¿no? Dicho en términos coloquiales, es decir, cuál es el partido mayoritario. Y que precisamente, claro, la coalición en el País Vasco se forma en un momento en el que las dinámicas de poder de un partido y otro no tenían nada que ver a las del año anterior, ¿no? Entonces, es decir, yo creo que bastante tuvo que agradecer Ciudadanos que su nombre aparecía en la lista, ¿no? Sí. Pero es que además... Quiero decir que no fuese una mera integración de algunos de Ciudadanos en la lista y que pusiese PP, sino que apareciera el propio nombre pero en es que además que aparezca Ciudadanos, por ejemplo, o que esté junto Ciudadanos o PP en el País Vasco no tenía mucho sentido cuando Ciudadanos siempre se ha mostrado en contra de los fueros, ¿no? Fueros navarros y vascos. Hombre, pero sí, pero en el acuerdo de Navarra Suma, en el acuerdo de Navarra Suma al menos aceptan
Claro, la claro, pero que foralidad. por eso, es decir, que tiene ese, que no tenía mucho, olía un poquito mal, ¿no? Porque al final se hacía pues para que Ciudadanos tuviese pues esa representación también en demás comunidades, pero que no tenía ningún sentido por parte de Ciudadanos, cuando siempre habían estado en contra, vamos. Y Sí, bueno, a ver, allí aceptas un poco, sí, aceptar un poco estaban en con la contra. nariz tapada, pues bueno, con tal de obtener representación, pues aceptar la cuestión foral en Yo más. creo que lo que le ha pasado a Ciudadanos es que se ha querido hacer ver como un partido bisagra en esta última estrategia, pero lo que se le ha visto ha sido no como un partido bisagra, sino como un partido veleta. Y es lo que le acabó de matar, Sí. básicamente. Si Y hubiesen justificado bien esta acción, digamos, dando a ver mucho más los casos de corrupción, no sé, o sea, de algún modo mucho más justificado que no sea, Ya, no sé, o sea, no lo sé. pero yo creo No, que no, yo creo que no lo hicieron bien, porque no. no, sí, porque vamos a ver, si es un partido con prácticas mafiosas, tú no eres, quiero decir, tú no eres un partido extraordinariamente limpio y en 2 años pasas a ser extraordinariamente corrupto. Sí, el PP ya lo era en Murcia en 2019. Si tan malo era que yo lo considero, hostia, ¿por qué no pactaron con el PSOE en ese momento? ¿Por qué no lo Ya. hicieron en Castilla y León, que lleva el PP, ¿cuánto lleva? 30 años. Que a mí, yo eso en su momento lo defendí. Ahora bien, si en un momento dado pactas con el PP allí, pues yo Claro. creo que te jodes y te aguantas, dicho mal y pronto, y si surge alguna persona que es salpicada por un caso de corrupción, pues como se ha hecho en Murcia precisamente con el consejero de Sanidad, pide su cabeza y ¿qué hizo el gobierno? Lo hizo dimitir. Que yo creo que en ese sentido ha sido bien. Y encima, claro, se junta con que no estuvo muy motivada la moción con con una estrategia pésima de comunicación, pues claro, ya termina por destruir el claro, proyecto. es que el problema este de Ciudadanos que se presentaba como, pues eso, de la nueva política esta que iba a regenerar las instituciones, que iba a limpiar las instituciones de corrupción y demás, luego se ha visto que, por ejemplo, en Murcia sigue gobernando el PP y el PP ha tenido casos de corrupción. Pedro Sánchez se llamaba el anterior candidato, ¿no? A López Miras, ¿no? Pedro Antonio. Pedro Pedro Antonio Pedro Sánchez, Antonio. ¿pero se llama Pedro Sánchez o no? Se llamaba Pedro Sánchez. Y Pedro Y Sánchez. y el anterior estuvo, que creo que se llama Ramón Luis Valcárcel, ¿no? Que luego se fue al Pero Parlamento Ramón Luis Europeo. Valcárcel ha tenido unas. Pero ha llegado a tener el 60 y pico por ciento del voto en Murcia. Hostias. O sea, Sí, que creo pero que ha ese sido no estuvo el salpicado también por presidente. algo. No sé, pero ha sido el presidente autonómico que yo recuerde que ha logrado el mayor porcentaje de voto de toda la democracia, ¿eh? Joder. Valcárcel. ¿Cuánto Sí. fue? Ahí no llegamos todavía, ¿no? ¿Cómo? En ¿Cuánto plan, fue? ¿cuánto porcentaje de voto fue? Un 60% seguro en los años 90, 2000, en alguna de esas elecciones. Yo creo que por ahí andará, ¿eh? Bueno, Más que que Abel no. Caballero. Y en Madrid lo mismo. Pero bueno, ahora quería acabar con el caso de Ciudadanos y terminar con una cosa y es los tweets también. Si Ana María. ¿Cómo se llama? ¿Cómo era? Ana Martínez. ¿Cómo era? Ana Ana Martínez Martínez Vidal. Vidal, Ana Martínez Vidal la señora exagerada que del traje del traje. que no la va a poder estrenar. El traje que O bueno, encima estaba que de urgencia. Un modisto de urgencia. No, pero si Ana Martínez Vidal también está tuiteando mucho, el otro compañero que también está tuiteando mucho yo de Ciudadanos es Ignacio Aguado, que ahora, bueno, está viendo cosas que antes no veía, ¿no? Que pues critica cosas que antes tampoco criticaba, ¿no? Y ahora, pues, por ejemplo, comenta lo de controlar los medios de comunicación, ponen y quitan tertulianos, alteran encuestas para condicionar el estado de ánimo de la opinión pública. Son muy poderosos, no hay duda, pero nunca podrán quitarte la capacidad de pensar por ti mismo y de ser crítico y libre. Bueno, esto antes pues no lo veíamos, lo vemos ahora. La verdad es que vemos tweets que son incoherentes en ese sentido con la estrategia que se llevaba antes y por tanto es que Ciudadanos Hombre, a ver, lo que dice es cierto, lo que pasa es totalmente. que sí, lo que dice es completamente cierto. Lo que ocurre es que cuando estaba en la cresta de la ola, pues realmente se puede admitir que se benefició de ese apoyo mediático. El problema es que ese poder mediático, si bien en un mundo ideal y feliz de unicornio sería un poder independiente que controlase al ejecutivo, al Cuarto final lo poder. que hace, claro, que sería realmente lo idóneo, ¿no? Es decir, medios pequeños, muchos, y que ejercieran realmente gran poder frente al Ejecutivo, al final lo que hacen es, bueno, prácticamente poner y quitar gobiernos y en este caso poner y quitar partidos, ¿no? Un Es decir, Watergate. hacerlos grandes como destruirlos, ¿no? El Que es lo que Watergate está Gate, que se sucediendo. mira, conoció. yo creo que la gente no es tonta y básicamente ve que todo esto es un rebote
porque se ven abocados a la desaparición y están diciendo cosas que antes de ayer decían todo lo contrario. Entonces, que eso es cierto, pero que en los medios, joder, sí. un cambio de tendencia muy acusado. Bueno, por ejemplo, El Mundo ya en Mundo 2019, en noviembre de 2019, cambió su estrategia de dejar de apoyar a Ciudadanos, pero es que hoy ya, es decir, hoy... ¿Es ayusista o ayusista muerto? Bueno, pero ya? yo creo que ya en mayo también lo era, ¿eh? Yo creo que Ayuso era muy de Ayuso, pero ahora también es del PP, sobre todo del PP. Francisco No sé, Rosell a la cabeza, pero bueno, es así. Escuchad, pero hoy el Mundo Val ha salido, vamos, Rebotado. con un discurso muy fuerte de poner al PP como de mafia para arriba. O sea, Ya, Sí, pero no puedes hacer eso. y gobiernan con ellos en el Ayuntamiento Claro. de Madrid, en un montón de por eso municipios, es. y en Castilla y León y en Andalucía. No. Es que es que llevan ya un camino y una larga trayectoria de incoherencias tan grandes que es que ya eso es no es darle ningún sentido a su palabra. Claro, totalmente. Sí. Y bueno, pues si hablábamos de bueno, pues el ritmo de Ciudadanos, ¿no? Cómo iba a desaparecer, ahora vamos a comentar el tema del PSOE. El PSOE en Madrid, vamos a comentarlo. Y lo demás, estamos en el gráfico ese ya que te pasó. No, espera, antes voy a enseñar este tweet. Que ya no lo puedo... único, Sí. ¿qué gráficos o imágenes queda por comentar por el tema de la hora y eso? Uno. No, el Era uno. He puesto el uno. El del Bueno, que candidato. digo antes que el viernes confirmaron el PSOE que iba a seguir manteniendo su candidato, es decir, Ángel Gabilondo iba a ser candidato por el PSOE en la Comunidad de Madrid, ¿no? Se había estado barajando otros nombres, que ahora veremos, pero al final Ángel Gabilondo va a seguir siendo el candidato. Entonces, ahora pasamos a este último gráfico en el que comentamos, en el que se muestra el apoyo que tenían tanto Margarita Robles como Reyes Marotos, que eran dos ministras, actuales ministras, que podían o se estaban barajando como candidatas para la Comunidad de Madrid por el PSOE. Esto lo he puesto un poco más para explicar por qué querían emular un poco la estrategia que habían hecho, el efecto Illa, en Madrid, ¿no? Porque Gabilondo al final ya se la ha criticado, ha estado desaparecido, que no ha hecho oposición, entonces querían como un revulsivo que sí que pudiera competir de verdad con el PP en la Comunidad de Madrid. Y en la Comunidad de Madrid, un electorado, vamos a llamarlo, más conservador, más escorado a la derecha que en el resto de España, sí. necesitaban un candidato que pudiera captar votantes del centro, incluso del centro de derecha. Entonces necesitaban un candidato bien valorado por los partidos del centro de derecha o por Ciudadanos. Y aquí una de las que se barajaban era Margarita Robles, que es la ministra mejor valorada del gobierno, de las mejores valoradas del gobierno, pero sobre todo la mejor valorada en los partidos de la derecha. Vemos que creo que Ciudadanos es el único ministro que aprueba, un 5,16, y bueno, y en Más Madrid también los demás partidos tienen y el Partido Popular tiene un 4,62, es que casi la aprueba. Y sobre todo lo importante es que tiene un 74,21% de conocimiento. O sea que el 3 de cada 4 personas conocen a Margarita Robles. En cambio, Reyes Maroto, que ya había sido diputada en la Asamblea de Madrid, es profesora de la Carlos III, también era. Exacto. Y bueno, había sido diputada de la Asamblea de Madrid, como muchos de nuestros profesores. Bueno, todo del mismo partido, casualmente. Sí. A ver, y bueno, pero Carlos III. El problema que tiene esta que sí que se la ve como un perfil más de partido, por Ciudadanos y por el Partido Popular, se le valora pues como a un ministro más, porque también su conocimiento tampoco es muy grande, es el 48%. Se la valora como si fuese al PSOE, vamos. Sí, que se le valora, porque cuando no conoces, pues valoras pues por el partido que es, básicamente. Y si es más mediático, salvo el caso particular de Margarita Robles, pues la valoración suele ser bastante peor, ¿no? Si Marlas, Cábalos, pues yo creo que la valoración entre los claro, esos no. Esos estarían mal. Hombre, los ministros peor valorados del gobierno son Irene Montero y Pablo Iglesias, por ejemplo. Sí, bueno. Entonces por eso, y un poco he puesto este gráfico un poco para explicar qué era lo que pretendía hacer el PSOE, que en un primer momento estaba claro que no querían poner a Gabilondo de candidato. Seguramente habrían llamado a Margarita Robles, porque cuando el río suena es porque agua lleva, pero Margarita Robles ha dicho, joder, es que si pierdo, me quedo de diputada de la oposición en la Comunidad de Madrid y es que ahora soy ministra. Es que sería su tumba política, entonces no se ha querido arriesgar, obviamente. Es que en Cataluña
Yo creo que Illa sí que era un buen candidato porque era una persona que se ha comido todo el periodo de pandemia, que ha recibido muchas críticas, ha sido la cara junto a Simón Críticas y elogios, vamos, porque si no, Sí, no bueno, habría y sido... elogios, sí, era un ministro bueno que ha dado la cara y eso también recibió ciertos elogios, pero era una figura muy desgastada por la pandemia. Entonces yo creo que el PSOE se podía permitir, entre comillas, matar a ese ministro y llevarlo a Cataluña en unas elecciones que le ha salido bastante bien. Ya hablamos del efecto Illa, le salió bastante bien, pero Margarita Robles todavía le queda mucha carrera dentro del gobierno. Yo creo que el PSOE también quiso renovar un poco el Ministerio de Sanidad por eso, por el desgaste de ella, y Margarita, pues, en cambio, pues está haciendo una buena labor Es que no dentro es del lo mismo ministerio, Madrid que Barcelona. está bien valorada. Y sobre todo que ella era un hombre de partido, de secretario de organización del PSC, y fue precisamente a un ministerio de Sanidad que no tenía gran competencia, porque encima Consumo se habría ido para Garzón, Derechos Sociales se había ido para Iglesias, entonces era un ministerio pues por tener un ministerio. Entonces lo pusieron un poco para que se diera a conocer y fuera una sucesión a largo plazo de Iceta. Claro, es que lo que ha pasado que les vino de maravilla y además a ella le gustaba estar en Cataluña y prefería, y es un nombre de partido del PSC. Margarita Robles no está afiliada al partido porque es magistrada, entonces no puede afiliarse como tal a un partido. Y yo creo que no le como decís aquí en Madrid, no le renta. No, es que claro, y que no es lo mismo el mismo escenario que tenía Madrid como Barcelona. Es que Madrid, Díaz Ayuso, es que si estas elecciones se convocaron fueron por Díaz Ayuso, y si Díaz Ayuso las convocó era porque, no es porque solo quería echar a Ciudadanos del gobierno, sino porque se veía bastante fuerte en las encuestas y demás, y por tanto es que era ideal, ¿no? Entonces Margarita Robles no quiso correr ese riesgo. También se habló de Carmena, el viernes se habló de Carmena, ¿no? Que podía ser también otra figura relevante, ¿no? Encima competiría con su partido, su expartido, ¿no? Más Madrid. Pero bueno, al final no se llegó a nada y pues Gabilondo sigue como candidato a la Comunidad de Madrid. Claro, yo entiendo que el PSOE ha hecho sus cálculos y ha visto que además los otros partidos de la izquierda, que tampoco están muy organizados, ha sido también un poco inesperado para ellos. Bueno, ha sido inesperado para todos, pero especialmente para la izquierda, pues yo creo que el PSOE lo va a tomar más como mantenemos escaños, no aspiramos a mucho, pero bueno, en Gabilondo pues no es una figura bien valorada, pero intentará mantener el tipo, por así decirlo. Claro, si aparte realmente al PSOE aquí lo que le interesa es que si veía que si quería ir a ganar las elecciones tenía que buscar una figura de fuerza carismática y potente que atrajera pues al electorado heterogéneo, como no la ha encontrado exactamente, prefiere apostar por la continuidad pues para quedarse como está, y aparte si gana Ayuso realmente al PSOE tampoco le viene tan mal porque le permite mantener cierto como argumento discursivo, ¿no? Es decir, porque realmente el tener a un enemigo, ¿no? A un oponente desde el gobierno, porque ahora mismo la mayor oposición que se le hace al PSOE yo creo que es que hace el PP no es tanto desde el Congreso, sino desde el gobierno de Madrid, ¿no? Exacto. Entonces el hecho de mantener un rival, de mantener a un oponente a su acción política, que en este caso es Ayuso, pues como que no sé, como yo creo que realmente le puede venir bien al propio PSOE, ¿no? Es decir, al igual que es que no sé cómo explicarme. Es decir, como no, que sí, te estás explicando. me estoy explicando perfectamente, ¿no? Sí. Pues sí, como que el hecho de mantener al enemigo, en este caso la ultraderecha, ¿no? A nivel nacional, y Ayuso en Madrid, pues le permite mantener a su electorado movilizado. Claro, es que Ayuso está, como tú comentabas, está haciendo mucha, sus maneras están teniendo mucho más fuerza a la hora de hacer oposición al PSOE que desde Pablo Casado. Y ojito, oye, a futuro ver a Díaz Ayuso a lo mejor, pues, siendo candidata a la presidencia del gobierno. Ojo, a ver, esto se ve un poco excéntrico. Ya de momento pero... a Casado le va a deber la vida, ya simplemente con este movimiento. Claro, pero tiene ese sentido. Pero es muy amiga de Casado y está ahí por Pablo Casado. Claro, ¿no? Igual si fuese un poquito más inteligente, igual sí podría dar el...
pero no No, no, y inteligentes, ¿eh? Otra cosa es para mí, como para mí Pedro Sánchez también es inteligente y es desde determinados Animales sectores políticos. como te cae mal, esos son animales políticos No, pero y que sí, de hombre, ciertos sectores se les menosprecia su pero inteligencia. pero vamos a ver, pero Díaz Ayuso ha dejado algunas frases que, joder. Ya, pero porque la cagues, sí. Y Rajoy también puedes ver frases y pones frases Pedro Sánchez y también hay que te ríes, Pero porque, también es que tienen porque spin tonto, que también el que tienen habla la a gente caga. detrás. Y también eso también tiene Es que que eso ver. también hace. Pues Entonces, sí. al final, es que yo creo que tener, pues eso, es que Miguel Ángel Rodríguez se puede ser como el consultor de la derecha y por el otro lado, bueno, es que esto, Iván Redondo, pues puede ser el consultor de la izquierda o del PSOE, ¿no? Y es que están funcionando los dos. Iván Redondo del Bueno, que es pague. que sí, Iván, es que yo no quiero, Porque he dicho izquierda, así entre comillas, del que porque pague porque ha Monago. asesorado a Albiol y a Montago en Monagos. Extremadura. O Claro, sea, claro, por eso digo entre comillas, pero bueno, tener a dos consultores potentes y que saben muy bien el juego de la política también beneficia y hace que tengan, bueno, esto Pedro Sánchez y Isabel Díaz Ayuso tengan una, bueno, o sean conocidas por una gran parte de la población española, ¿no? Y tengan ese altavoz. pues sí. Y bueno, parece, bueno, pues que ya esta cosita termina, ¿no? Este directo nuevo que nos hemos marcado hoy, pues termina. Hoy hemos hablado de las mociones, de las elecciones, del rumbo de la derecha, ¿no? Que va a cambiar todo. Cosita. Sí, bueno. Lo siento, me ha hecho mucha gracia. No, sí. Esto, bueno, que al final, pues eso, pues va a cambiar el rumbo de la derecha y vamos a ver un Ciudadanos, pues que mañana va a haber una nueva ejecutiva en la que pues se va a comentar en Twitter lo que va a pasar, porque es que va a cambiar muchas cosas. Por ejemplo, Toni Cantó se habla que Toni Cantó puede ser nuevo secretario, bueno, es algo muy... No. Pero bueno, sí, se habla, pero eso sí, cambio de Yo lo creo- único que creo es la destitución de Carlos Cuadrado y pues sustitución por otra persona, probablemente afín a la dirección y poco más. Sí, yo creo que destituirán eso y mientras tanto habrá un goteo, porque tú te metes en Twitter y hay un goteo de militantes que ponen que se van, que les da mucha pena, militantes y cargos. No, y que ese proceso sobre todo se va a acelerar el día después de que fracase la moción de Murcia, si es que al final fracasa. Sí. Yo creo que ese va a ser ya como el acelerador. Y ya el día 4 de mayo será, pues, a ver qué salen, si se desaparecen de Madrid. Es que, ¿qué dices? ¿Qué dices? Pero es que lo primero de todo, o sea, yo creo que Ciudadanos, el primer reto que se va a tener que enfrentar es que va a tener que presentar una lista con 136 candidatos y espérate a que no se le vaya Sí, yendo oye, el candidato 135. No voy a decir nada, pero yo estaría, no sé, no me refiero a nadie, pero estaría atento al móvil, a ver, En la foto, ¿no? En la foto ponerte bien así, ¿no? Sí. Estaría atento al móvil porque, ostras, para llegar hasta 136 personas, igual suena algún teléfono, no sé. Sí. Yo se irá la 120, la 115 también se irá. Claro, esos espacios además hay que cubrir. 130, ¿no? Eran 139, perdón. 136 más suplentes, claro. Suplentes, claro. Pero son unos cuantos, tiene un reto complicado por delante. La verdad es que no lo habíamos comentado, pero es un reto bastante De verdad, no lo había pensado. a destacar porque Igual, es que... es un motivo para que la gente aún no se dé de baja, para poder salir en la papeleta, el nombre al menos. Nada, yo ya la que tengo, ya la tengo ahí guardada en un altar para la de las municipales y ya pues eso. Ay, Dios. Bueno, si queréis acabar con una frase así rápida. Sí, un poco en base a esto que ha dicho Jorge lo de la lista, yo creo que en Ciudadanos se estaban planteando, o al menos suena, lo desmienten, que Aguado no puede ser candidato y que igual es César Zafra, que es portavoz de la Asamblea de Madrid de Ciudadanos. Yo creo que les ha pillado, básicamente yo resumo todo lo que ha pasado esta semana, que es la implosión de Ciudadanos, el suicidio al que se ha visto abocado por una estrategia pésima, por no poder controlar a sus cargos. Yo creo que ha implosionado y que en base a esto se explica todo lo que ha pasado esta semana y que el resto de fuerzas políticas se está resituando y el Partido Popular está como un ave de rapiña, pues intentando conseguir el grueso de lo que ha sido Ciudadanos hasta ahora, básicamente. Alberto. Sí, puedo suscribir sus palabras y pues eso, que veremos qué sucede mañana. No creo que haya grandes cambios, pero que
doliéndome en el alma, pues estamos asistiendo pues sí a los últimos días, así que pues eso. No puedo decir mucho más. Es que... Porque ya te saltan las lágrimas. Bueno, pues estamos viendo pues eso, la descomposición de un partido, pero además de forma mucho más acelerada de lo que fue UPyD, porque UPyD pues estuvo dando el tipo en algunas elecciones. Bueno, el tipo, a ver, pero nunca, se presentaba... nunca alcanzó ni mucho menos tal cota de votos, ni de poder, ni nada. No, eso es verdad, pero también es verdad que quizás como ha subido tan alto, la hostia está siendo, o sea, la caída está siendo mucho más rápida y mucho más dolorosa. Fuerte, Claro. También es verdad que a Ciudadanos hay que reconocerle que llegó a cierto punto respetable, pero bueno, ahora está ocurriendo la hostia y está siendo muy acelerada y pues a mantenerse atento en nuestro Twitter de todas las noticias de lo que ocurrirá la mañana. La política no descansa en España. No, la política no descansa en España, Politics tampoco descansa, así que podéis seguir suscribiendo. Y siguiendo y en todo, vamos. Estamos y yo resumiría o olió a leche, o huele a leche y no sé si olerá más a leche porque no sé si les dará tiempo a ninguna más. O sea que... Veremos. Bueno, pues pongo ya la pantallita completa y ya pues eso, os vais despidiendo. Venga. Y bueno, pues eso, ya terminamos este nuevo directo en el que hemos estado hablando, pues eso, el terremoto político que comenzó el miércoles con la moción de censura en la región de Murcia, luego pasó a la Comunidad de Madrid y después a Castilla y León, pero sobre todo nos hemos centrado, pues eso, en la región de Murcia y en la Comunidad de Madrid, porque pues eso está marcando el final de un partido como fue Ciudadanos. Y bueno, yo quería terminar con una frase de que comentó el otro día Enrique Julián en un tuit, que es: España fabrica más política que la que puede consumir, y es así. España, la política en España es mucho más de la que puede haber. Entonces, muchas gracias por seguirnos y ya sabéis, estamos en Twitter, Twitch, YouTube o Instagram. Gracias. Politics, terminado.